fechas sin perder Recoleta en el desarrollo de esta segunda rueda del campeonato Apertura. Estamos con la información, Darío. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. ¿Cómo forman los equipos, Víctor? Recoleta en el arco, camiseta 1, Gonzalo Falcón, 26, Iván Piris, 3, Luis Cardoso, 23, Juan Núñez, capitán de equipo, 35, Miguel Zamudio. En el medio, por derecha, 36, Brian Ferreira, 20, Alejandro Silva, 6, José Espínola, 19, Héctor López. Media punta, 32, Matías López, y único delantero, 29, Hugo Sandoval. El equipo dirigido por Jorge González. Van a la banca Oscar Toledo, Lucas Romero, Fernando Díaz, Lucas González, Blas Medina, Wilfrido Báez, Claudio Garay, Tiago Vidal, Gustavo Villamayor, Julio Domínguez, Hernán Pérez y Aldo González. A continuación, equipo titular de Cerro Porteño. En el arco, 25, Roberto Fernández, capitán de equipo, 2, Alan Benítez, 23, Gustavo Velázquez, 3, Matías Pérez, 37, Diego León. En el medio, 8, Federico Carrizo, 26, Robert Piriamota, 5, Jorge Morel, 20, Wilder Riera, 11, Juan Iturbe, 39, Iván Marecos. El cuadro dirigido por Diego Martínez. Los suplentes: Alexis Martín Arias, Alan Soñora, Guillermo Benítez, Lucas Quintana, Gabriel Aguayo, Bruno Valdés, Leslie Rodríguez, Alexis Fariña, Ariel Ábalos, Nelson Eliseche y Rodrigo Gómez. Diego. ¿Se enfermó Rivas, Víctor? Sí, me comentaban que se sintió mal hoy en la concentración, por eso a última hora quedó fuera del partido. Él iba a ser titular. Ayer practicó, concentró, pasó la noche en Barrio Obrero y se sintió mal hoy. Por eso finalmente no quedó ni en la banca y es Diego León, el titular en la zona del lateral izquierdo de Cerro. Muy bien, Germán. Estamos contigo, Germán, a la espera de conferencia. Sí, Diego, nosotros ya nos encontramos justo ahora frente a la sala de prensa del estadio Luis Alfonso Gianni, aguardando por la llegada de los técnicos y sus declaraciones post-empate aquí en Villa Elisa. Recordemos que por orden deberá hablar primero Fabián Bustos, el técnico de Olimpia, por ser el equipo visitante hoy, y luego lo hará José Arrúa, el técnico del Sportivo Trinidense, club que ofició de local aquí esta tarde-noche en Villa Elisa. Si, cuando crean convenientes, Diego, si es que dan los tiempos, en caso de que den los tiempos, por lo menos algunas palabritas de Fabián Bustos podemos meter al aire. Bueno, acá tenemos ahora 20:08, ya están los equipos, de hecho los suplentes Recoleta ingresando al campo, también los de Cerro Porteño. Hay que ver un poquito los tiempos, como bien mencionás, Germán, porque acá el partido va a arrancar 20:15. Pegás el grito, el llamado, un término del viejazo en el periodismo deportivo. Pegás el grito y te paso, y por lo menos, como bien decís, Germán, 1 o 2 consultas a Fabián Bustos y ya nos metemos en el partido. ¿Te parece, Germán? Perfecto, Diego. Si dan los tiempos, llamamos apenas llegue Fabián Bustos, el técnico de Olimpia. Muy bien, contigo, Darío. Hasta el 30 de abril, 72 horas de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta 60% de descuento en todos los productos y medios de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. En Banco te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Banco crece desde la raíz. Consigue con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En la intermedia, Darío, Resistencia le ganó a Fernando por 1-0 y un poquito más tarde, 20:30, arranca Carapeguá Independiente. Darío, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, renovado saludo para los compañeros, para la audiencia y para vos también, Diego. Así como decías, Resistencia le ganó por 1-0 a Fernando de la Mora. A las 20:30, Carapeguá se enfrenta a Independiente de Campo Grande. Si Independiente gana, acompañará a Tacuaré en la punta. Y lo que mencionaban sobre Recoleta, lleva 6 partidos sin perder, 4 empates y 2 victorias en sus últimas presentaciones en el campeonato. Su última derrota fue 1-0 ante Sportivo Luqueño en la fecha número 9. 6 fechas que no conoce derrota Recoleta, Darío. Sí, señor. Bueno, impresionante la racha. Muy buena racha entonces del Canario. ¿Qué pasa con los equipos, Víctor? Y ya están a punto de salir al campo de juego. Yo creo que en un minuto exactamente iniciará el protocolo oficial de ingreso. Veo que faltaban los árbitros que están del otro lado, ahora cruzan la cancha, se van a acercar a los protagonistas cuyos vestuarios están bajo preferencias y se producirá en un minuto más el ingreso de Recoleta y Cerro Porteño al campo del Arsenio Rico. Los de Cerro ya están debajo de preferencia, Víctor. Sí, y los de Recoleta también. Los dos vestuarios hoy están aquí bajo preferencias porque cuando Nacional alquila su estadio, ambos vestuarios están debajo de preferencias y solo los árbitros
están hacia la otra punta. Por eso son los jueces los que tienen que caminar hacia este sector para el protocolo de ingreso. Muy bien, ¿qué pasa con Fabián Bustos, Germán? Aún no llega, ni siquiera todavía se asoma el jefe de prensa Joel Barrios, con el que junto con él debería venir hasta acá, hasta la sala de prensa. Vos sabés que tenemos a la vista, a lo lejos, el vestuario visitante acá en el estadio Luis Alfonso Gianni. Tenemos a la vista el vestuario visitante desde la sala de prensa, desde las afueras de la sala de prensa, y aún no lo vemos a ninguno de los dos, así que vamos a esperar todavía unos minutos por la llegada del técnico argentino. Correcto, muy bien, Germán. Señoras y señores, los equipos están en el campo de juego. El árbitro Mario Díaz de Vivar, Víctor. Mario Díaz de Vivar, los líneas Héctor Medina y Nadia Weiler, cuarto árbitro Juan López, en el bar Marco Franco y a bar Luis Onieva. Muy bien, señoras y señores, vamos a la opinión de Ricardo F. en una presentación de... Quitadol para acá, olor en Quitadol Estilasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ruidosa la gente de Recoleta, más ruido que gente hasta el momento allí en la gradería. Cuando veo que Cerro están metiendo los bombos también en la gradería que les pertenece, varios bombos, hincha. ¿Qué son ahora? ¿La murga son ellos, Víctor? Sí, la denominación oficial es la mejor hinchada del país. Ese es el nuevo nombre de la barra que aglutina lo que anteriormente son la Plaza y Comando, que en la teoría se unieron. Veremos hasta cuándo, pero hoy se llama la mejor hinchada del país. No, es muy lindo, ¿verdad? LMHDP. Pero bueno, ellos eligieron esa denominación. Se presta inclusive para la burla. Pero cada uno le pone el nombre que quiere a su barra, a su gente. Decía, 6 partidos hace que no pierde el conjunto de Recoleta. Cerro Porteño que viene ganando en el torneo local. Y algo que ayer, por ejemplo, cuando estábamos en Villeta, en la cancha de Ameliano, hermosa cancha, hermosa cabina, dicho sea de paso, vale la pena resaltar eso. Nosotros nos emocionábamos con el empate, no por Libertad, por el campeonato, porque decíamos, ganó Guaraní, se pone a 5, con el empate queda en 6 del puntero. Si gana mañana Olimpia, va a quedar a 7. Si gana Cerro, va a quedar a 7. Sin embargo, no pudo ganar el conjunto de Olimpia a primera hora. Empató con Tenidense y hoy Cerro tiene toda la oportunidad de ganar y quedarse a 7 puntos. Por eso, la importancia de este partido, la importancia de Cerro, de poder quedarse con el triunfo. El chico Iván Mareco, totalmente pelado, le hicieron una jugadita, quizás los compañeros. Y Cerro, como hablábamos hoy en la mesa, Cerro no tiene delantero. Se encargó de traer un arquero teniéndolo allá. 3 centrales, de los cuales uno no jugó nunca porque está lesionado. Trajo un creador como Soñora, que lo que más nos crea es fútbol, lo que más crea es problema en la cancha, pero problema para su equipo. O sea, hay cosas inentendibles de la dirigencia de Cerro, de la gerencia de Cerro y del técnico de Cerro. Pero es lo que hay, es lo que tenemos, y hoy tenemos que decir lo que realmente está pasando. Esperemos que sea un buen partido. Recoleta, que juega bastante bien. Hoy hablábamos con el presidente de la velocidad que tiene Ferreira, y Cerro puede sufrir esa velocidad, y si lo encuentra mal parado por ahí puede pasar el secreto de Recoleta para quedarse con el partido. Tenemos ahora minuto de silencio por el Papa que falleció. Muy bien, correcto. Germán, ¿qué tenemos en Villa Lisa? Habla Fabián Bustos, técnico de Olimpia. Con el grupo, y ahora vamos a tener una semana donde vamos a poder trabajar 2 o 3 días seguidos después de la recuperación.
hay que trabajar más, hay que corregir errores, como marcó tu compañero recién. Esas son las cosas que nosotros nos debilitan. Y bueno, hay que seguir trabajando. El grupo está Espérame un fuerte. ratito, Germán. Arranca el partido, señoras y señores. Ya juegan Recoleta, Cerro Porteño. Relata Diego Iván. Sí, Germán, te escuchamos. Los jugadores se van a empezar a sentir mejor. Fabián, buenas noches. Álvaro Ponte para Universo 970. Si bien no tuvo aún muchos entrenamientos tras 3 partidos, ¿cuáles le parecen los puntos específicos a corregir? Y lo de Darío Benedetto, ¿le parece que llega el clásico el día sábado? Bueno, empiezo por la última parte. No sé, porque hay que ver. No estoy. Bueno, sé que está con dengue. Hay que ver cuál es la magnitud y la recuperación de él en los próximos días. Hoy no te puedo decir eso. ¿La otra parte era? Hay un montón de puntos a corregir. Primero, perdemos la pelota, nos hacen un gol por un error nuestro, que tenemos que mejorarlo, que lo trabajamos y que sabemos que no tenemos que hacer. Ese es un error que tenemos que evitar para que si te hace un gol el rival te lo haga por méritos propios, no tanto por nuestro error. Y después también en parte ofensiva creo que llegamos por los dos lados con muchas situaciones para finalizar mejor o para habilitar a un compañero o definir y bueno, estás en esos momentos donde cuesta todo, pero el equipo no baja los brazos nunca. Profe, por aquí, buenas noches, Kevin Ledesma de Radio 1, estamos por aquí. ¿Le entienden los jugadores? Porque se veían situaciones que usted veía que iban hacia un lado y los jugadores iban hacia otro lado en determinados pasajes del partido. ¿Le entienden los jugadores lo que usted plantea durante los partidos, profe? Lo tenés que pregúntaselo a ellos. Pero no es eso, yo tampoco considero que vos decís vamos por un lado y van por el otro, no. El sistema obviamente tiene pocos días de trabajo, hay que seguir trabajándolo y después hay errores que hay que corregir, que es no perder la pelota en salida, no jugar para adentro cuando el rival está bien tapando los carriles interiores, un montón de cosas, errores hay, pero después de ahí, lo que vos estás afirmando, pregúntaselo a ellos, pero para mí no, yo entiendo, converso, trabajo y tengo la experiencia necesaria para... Bueno, correcto. Gracias, Germán. Entonces quedamos con esa nota grabada. La pelota sobre la punta derecha. Viene buscando esa pelota Pires para Recoleta. Domina sobre mitad de terreno. Pone pelotazo sobre mitad de terreno. La marca en esa zona de Morel. Juega pelota al fondo. Juega para León. Le va a pegar. Levanta de zurda. Juega esa pelota para Cerro. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Unidos y Bellana 1751. Llámenos al sitio 296060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para León. Movió sobre el sector izquierdo. Pone la pelota para el fondo. Entrega para Pérez. Levante a la cabeza. Sale Matías Pérez para Cerro. Este juega Sorquero. Suavecita. Pelota al fondo para el Gatito Fernández. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romportín frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con los acaricios litro y frota tu cubo favorito. Yavira Caricia. La pelota para Gatito. Sale Gatito. Epa, cuidado. Juega esa pelota sobre punta derecha. Dejando la pelota por el fondo. Viene bajando Gustavo Velázquez. Levantó y no se equivocó. El rebote pertenece otra vez a Cerro. Sale Morel. Disputa la pelota. Jugó para Iturbe. Movió de primera para Pachi Carrizo. Levantó Carrizo. Zona derecha. Alan movió. Se equivocó. Sale marcando en esa zona Juan Núñez de Recoleta. Shell baja el precio de sus combustibles 300 guaraníes menos por litro. Shell Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Chaica. Y la pelota para Carrizo. Domina. Se va a meter sobre punta sur. Tiene el Pache Carrizo. Falta no, dijo el árbitro. Pelota a la derecha. Sale marcando en esa zona. Se equivocó el de Recoleta. Sale Morel. Está dejando para Pires da Mota. La pelota para Robert Pires da Mota. Entregó para Morel. Levanta, juega de zurda. Pelota en el aire. Sale Recoleta. Pelota punta derecha. Así como la Albirroja deja todo en la cancha. Chortigris deja su sello en cada corte. Chortigris, sponsor oficial de la Albirroja. Cámaras Picaco, TMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomel Automotores RJMC Paraguay. Y la respuesta del público, Víctor. Estás en el promedio que mencionabas. Y nos estamos acercando 800 personas más o menos, pero sigue entrando gente. Veo que entran en la zona de graderías, en la zona de preferencias, así que va a subir el número. La pelota al medio, sale Pires da Mota, juega pelota al fondo, sale para Pérez, domina, juega el zaguero central de Cerro. Entregó de primera para Wilder Viera, movió la pelota para León, tiene León de Cerro. Otra vez para Morel, juega, toca Cerro, pelota en media cancha. Elegí la Universidad Primaria María Serrana, infraestructura de vanguardia, partidos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. La pelota para Recoleta, juega en esa zona Sandoval, movió para Alejandro Silva. Ale Silva
juega bien, cuidado con Recoleta. Se mete bien, movió. Zamudio le pegó, se desvió. ¿Qué pasó, Ricardo F? Qué mal que le pegó Zamudio, casi mordido, pifiado a esa pelota. Buen ataque de Recoleta por el sector izquierdo, donde aparece Silva para juntarse con Zamudio. Muy bien, la pelota al medio, zona derecha, sale Cerro. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros. Se indica Diego Iván. El partido está en 0-0. Y su seguro Chaco. Teneriense Olimpia terminó 1-1. Día Mutual hasta mañana martes 29 de abril en Caja Mutual te exoneramos la matrícula. Escribinos al 021-218-4000. Caja Mutual. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. En la intermedia Resistencia le ganó Fernando de la Mora, ganó Resi por 1-0. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. En 10 minutos arranca el partido entre Carapeguá Independiente de Campo Grande. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza. Repuestos Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa. Además, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La pelota sobre mitad de terreno, juega Piri de Mota, dejó suavecita pelota por mitad de terreno, entregando bien para Iturbe, levanta la cabeza, botín derecho, juega otra vez en zona derecha, sale bien buscando la pelota Cerro, arriba la marca, no podía, Zamudio, pelota al costado, a ver qué dice el juez, cae el de Cerro, ¿qué pasó, Víctor? Así es, Diego cayó, a ver quién es el que cayó, no es Alan Benítez, Alan está parado, es Matías, es Robert Piri de Mota, el que quedó caído en esta situación. No es Robert Piri, pero Miguel Zamudio le ayuda a levantar en esta situación al jugador del Cerro Porteño, que es Iturbe, ahora sí lo identificamos a Juan Iturbe. Muy bien, correcto. Será saca de costado sobre la izquierda. Pertenece al Canario. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadol de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apetito. Fleming, sistema prepago. Avenida Cebetiano en 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ganó Ferreira, se mete Ferreira. Cuidado con Recoleta. Qué buena acción está. Remató, tiró. ¡Gol! Recoleta López, qué jugada rápida de contra, tremendo contragolpe del Canario, de Recoleta, la última pelota le queda, el pase a la zona derecha, se metió con fuerza, se metió con ganas, con determinación López, y pone el primero para Recoleta, qué buena definición, fuerte disparo, colocado, esquinado, al poste derecho del Gatito Fernández y pasa a ganar Recoleta, golpea el Canario, ¿sabe cómo está la cosa? Que viene bien en el campeonato, por eso decíamos en lo previo, viene bien Recoleta le gana a Cerro por 1-0. Monumental. Se está revisando la jugada porque hubo un golpe a un jugador de Cerro. Vamos a ver si se lo llama del VAR o no. Ahora la velocidad de Recoleta al salir de mitad de cancha para arriba, al pase, la definición excelente ante una defensa de Cerro totalmente mal parada, desarmada. Lo merecía Recoleta, lo hizo y lo gana 1-0. Momento del gol. 7 minutos, primera etapa. ¿Qué pasa, Víctor? Si la duda que tienen los jugadores del Cerro y reclaman es el arranque de la jugada. Y ahora los de Recoleta se dan cuenta que, como están presionando los del Cerro, también ellos tienen que ir a decir algo. Veremos si recibe las indicaciones del VAR Mario Díaz de Vivar o si se mantiene el gol confirmado para Recoleta. Bueno, muy bien. Van al VAR. Y va al VAR. Ricardo, va al VAR. Jugada de interpretación. Porque de existir la falta existió. Ahora hay que ver si el jugador que recibió la falta podía haber impedido o no haber impedido el arranque de la jugada. Bueno, tantas cosas. Va a tener que decidir Mario Díaz de Vivar. Le pasaron un hierro caliente. Muy bien.
El árbitro fue al bar. Veremos qué decide. Sí, Darío. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No rompo Team Frutos del Bosque. Probalo ya. Yavirá Caricia con los Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Muy bien. Estamos esperando la decisión del VAR. Espera, mira, observa a Mario Díaz de Vivar y veremos qué pasa. Seguimos contigo, Darío. Para instalar tu industria, Fabico Organización Centro Industrial de Habilita 1 y 2, comunicando al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Marco Franco está en el VAR. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, exacto en Villa, Diego, Iván. Por ahora Recoleta gana por 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. No vale el gol. Ricardo, no vale el gol de Recoleta. Te decía, cuidado que hay una falta previa en la jugada que termina en gol y que lo podía llamar el VAR. Y el VAR lo llamó y Mario Díaz interpretó que la falta existió y el gol se anuló y Recoleta se quedó con las ganas del gol. Muy bien, el partido sigue 0-0. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Crystal House, exportación a colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Trinidense Olimpia terminó 1-1. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro con respaldo de garantía Electroparece a 40 años generando soluciones con energía. La clínica SPC está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más 5 al 099172856. SPS protege tu salud con respaldo de Gómez y Paz. Recoleta Cerro 0-0. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Con Upisa, desayunar con camonada de mixto. Para el tererero Upal, infaltable fiambre, primavera, la merienda, pancho, su pizza. Upisa, calidad desde su origen. Sobre la derecha, saque de costado para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota por mitad del terreno, pelota, el lo tiene Morel, baja la pelota, dejando suavecita para Pache Carrizo. Este entregó por el medio para Robert Piri Damota. Damota movió sobre la derecha, entrega para Alan para Piri Damota, otra vez pelota para el fondo para Morel, tira el 5 Morel, pone la pausita, va, ahora el trotecito Morel juega, dejó sobre punta zurda, deposita para León, tiene León, se manda arriba, falta de López, no hay nada, no, dijo el árbitro, sale Recoleta. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Lo están liquidando al pobre chico de Cerro León. Lo ponen en un partido, comete un error, lo sacan, lo castigan. Lo dejan en el baúl de los recuerdos, juega arriba, juega Benítez. Después los traen de vuelta. Él no sabe realmente qué está pasando. Se equivocan todas las jugadas. En la primera quiso arrancar y cae solo. En la segunda comete una falta. En la tercera deja el espacio para el gol. En la cuarta se tira en un toque que no puede ser falta jamás. Por Dios, qué mal que lo están manejando y eso que ya está vendido. Tiro libre para Recoleta. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. En Bristol Black Friday y hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Señoras y señores, el partido permanece 0-0, sí, Víctor. Averiguando el caso de Daniel Rivas, experimentó problemas estomacales. Aparentemente es un cuadro virósico. Sufrió el día de hoy estos síntomas. Ya fue a hacerse análisis como para determinar qué. Espérame, Víctor, espérame. Tiene Ferreira para Recoleta. Levantó. ¿Dónde fue esa pelota? Fuerte disparo de Ferreira, Ricardo. Para mí estaba offside hace rato el jugador de Recoleta. Ahora, Víctor, ¿quién es el que le pone algo a la comida? ¿León? Porque la vez pasada el problema estomacales, Benítez lateral izquierdo, ahora arriba lateral izquierdo. Llamativo. Y sí, hay un cuadro virósico, se nota dentro del club, por eso en 2 semanas hay 2 casos similares. Puede hacerse análisis para completar y va a determinar qué enfermedad tiene, porque incluso no descarten que sea dengue, porque últimamente el dengue viene tomando también con esos síntomas estomacales, así que mañana sabremos la realidad del caso de Rivas.
Muy bien, correcto, Víctor. Minuto 14. Sigue el partido 0-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. 0-0 aquí en la visera. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Feria de verdad de Automotor hasta el 30 de abril en todos los showrooms. Automotor, tu punto de partida. La pelota, zona derecha, saque de costado para Cerro. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. En Punto Farma con tarjeta de crédito universitaria tenés 35% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con Cooperativa Universitaria. La pelota al centro, el cabezazo, el rechazo de Núñez, pelota, zona derecha. Marcamos el tiempo, tiro de esquina. A ver qué dice el juez, pertenece a Cerro. Sí, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litros en Villa Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Es Carrizo, Víctor. Federico Carrizo. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a esa pelota Carrizo, se aproxima, sale de su área técnica Diego Martínez, Víctor. Impresionante el técnico del Cerro. Sí, ahí le dijo que una vez le va a dejar, una más no, le dice. Y Diego Martínez responde, pero fue chiquita. Le hacía el gesto y le dice, ya no más, Mario Díaz de Vivar. Muy bien, finalmente Iturbe le pegó. El centro por arriba, el rechazo, zona derecha, avanza Recoleta. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por la categoría intermedia arranca el partido entre el Sportivo Carapeguá e Independiente de Campo Grande. Muy bien, la pelota por mitad del terreno, zona media, sale Recoleta, pelotazo largo para Ferreira, primero llega León, va al puntín, pelotazo largo para el fondo, fuerte para Iturbe, corre Juan Manuel, se le va, saque de costado cerca de banderín, pertenece a Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Olimpia Trinidense terminó 1-1. Cerámica Iteguazu, casa productora, vida mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida rotas importantes. Contacta al 021-443-600. La notadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. El partido está 0-0, saque de costado, zona derecha, sector de preferencia, pertenece al Canario. Comprando 4 cubiertas Como tenés 20% de descuento y regalo un kit de seguridad Como, mejor en todos los caminos. En UTI, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Hablando del Canario, ¿está el Canario o no, Víctor? Sí, está detrás del arco, firme, bailando y alentando al Canario de Recoleta. Sí, tenés razón. Ahora estoy mirando. Está el Canario. Sensacional. Fantástico de Recoleta. Qué lindo realmente le hace al fútbol esto que cada club tenga su mascota. La pelota sobre punta derecha. Está bailando el Canario. Sí, señor. Pelota de Ferreira, levantó, se le fue, no pasó nada. Tiro de portería para Cerro. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol para acá. Olor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apetito. Fleming, sistema prepago, venido Cepellano en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Oyeron aquí la Canario. Pelota por el fondo, tiro de portería para Cerro. Con Toque te queremos ver grande. Albirroja Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Esa palabra en guaraní me sale bien, pero la fortaleza me quedo por ahí. ¿Qué pasa con el árbitro, Víctor? Pasa que estaban pisando la línea los hombres de Recoleta que van para la presión, por eso no se puede hacer el saque de arco. Muy bien, tiro de... Epa, ¿qué pasa, Víctor, con el árbitro? Demora mucho Mario Díaz de Vivar. Y siguen sobre la raya, por eso no podía autorizar el saque de arco. Muy bien, la pelota larga para el fondo, va buscando Sandoval, falta, tiro libre para Recoleta. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El partido, ¿cómo estás observando y cómo ves, Ricardo F? Lindo partido, mejor el conjunto de Recoleta. El equipo local, a Cerro le cuesta mucho. No puede salir del fondo, siempre la misma tontería. Que salen, que no salen, que tocan para Gatito, que Gatito no puede salir, que la pierden en la salida, que cometen falta. Increíble cómo no puede solucionar Cerro este tipo de inconvenientes. Y siempre le pasa con el Gato Fernández. Tiro libre para Recoleta. ¿Quién le pega? Zamudio de zurda, Víctor. Zamudio con zurda, Alejandro Silva con derecha. Muy bien, Alejandro de derecha. Zamudio de zurda, tiro libre.
El árbitro va a autorizar. Mario Díaz debe ver. Tiro libre para Recoleta. A ver. Alejandro le pegó, levantó el centro, golpe de cabeza. El rebote le quedó a Ferreira. Para marca, pelota sobre punta, Zuna, sale Pérez. Dominó, dejó para Carrizo, sale Cerro del fondo. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema y Flores. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Cobró al revés? Me dio la sensación de que no fue falta del hombre de Recoleta. Se enredó mucho con el balón Carrizo y después cuando la estaba por perder se tiró. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Aquí en la visera, 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota para el fondo, tiro libre para Cerro. En San Justo, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro en Niembú. Ventas al 093-309-813. Redes San Justo Hierros. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Estamos atentos con Darío. Carapeguá Independiente por ahora empatan 0-0. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Resistencia le ganó a Fernando Lamora por 1-0. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Saque de costado para Recoleta, punta derecha. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263. O escribinos al 09844444037. Unite la generación Promadeína Americana. El próximo sábado se juega el Superclásico de fútbol paraguayo en cancha de Cerro. Cerro limpia el próximo sábado. La pelota corresponde a la fecha 17. Sale Núñez con esa pelota, juega para Zamudio. Jugó sobre punta sur, levantó la cabeza, entrega más arriba la pelota. Marca Gustavo Velázquez del Cerro. Entregó el rebote corto para Pires de Mota. Tiene Robert Pires de Mota, gira con ese balón. Otra vez para Gustavo Velázquez. Este juega pelota al fondo para el gatito Fernández. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel de resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades de 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 1.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. La pelota por media cancha, juega Recoleta. Pelotazo largo arriba, zona derecha. Está corriendo, ganó López. Sigue López. Marca Pérez. Saque de costado para Recoleta. A todo ponerle Vistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 093-119-720. Vistón y tecnología en lubricación. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales Call Center 021-421-566. Casa Rosada, sin este familia, sin este servicio. Saque de costado cerca del banderín. Pertenece al joven, ¿qué digo? Al canario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El escobero es Capiatá, Víctor. Así se le dice a Capiatá. Capiatá el escobero, así es. Sí, señor, correcto. Pelota, golazo, ¡epa! Iba al arco, remate de Sandoval, Ricardo. Sí, pero muy débil el remate y menos a Gatito hacerle un gol así casi imposible por la estatura que tiene el arquero de Cerro, que simplemente extendió los brazos y se quedó con el balón. La pelota, zona derecha, sale Cerro en esa zona del campo de juego. En Concasa empezar tu historia con más soporte duradera que en ladrillos y geogramos cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Fácil busca influencer, fácil se influencer ferretero. Subía tu historia de Instagram, foto, video. En @fácil-herramientas puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. Me parece, Víctor, que tiene buena visión también Ricardo. Yo lo veo un poquito. Después te digo, la pelota larga, regla será tiro de portería para Recoleta. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por la categoría intermedia y gol de Independiente de Campo Grande, Tobías Villalba abre la cuenta a los 5 minutos. Independiente le gana a Carapeguá por 1-0 y con este resultado se sube a la punta junto a Tacuarí. Muy bien, gana Independiente, Darío. Sí, señor. Sí, Víctor. Furioso Diego Martínez contra Diego León recién. No se proyectó, le hizo gesto, después pegó un grito, pegó en la banca y tuvo que salir el asistente técnico de Diego Martínez a mostrarle 3 dedos y explicarle. Entiendo que si hay 3 centrales vos tenés que pasar mitad de cancha para adelante. Enojadísimo con Diego León. Fíjate un poco, Víctor, a Iturbe. ¿Está un poquito excedido de peso o no? ¿O me da la sensación? Fíjate Iturbe. ¿Cómo No, ves? está normal, está normal. Está Aquí, normal. desde el principio de temporada venía así físicamente Iturbe.
Bueno, muy bien, correcto. Entonces la pelota por el fondo, zona derecha. Sale Cerro, pelota para Gustavo Velázquez. La tiene Gustavo. Levantó, tiró pelotazo largo por arriba, zona derecha, golpe de cabeza de Piri. Saque de costado para Cerro. Hasta el 30 de abril, 72 horas de descuentos reales en Farmacia Catedral. Hasta 60% de descuento en todos los productos y medios de pago en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Ponle pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. La pelota de León colocó el centro, pelota en la marca. Sale Piri de Mota, va el rebote, pertenece a Recoleta. No dijo el árbitro, no hay falta. Sale Morel, jugó sobre punta derecha, mueve para Gustavo Velázquez, toca Cerro, busca la salida. Pedí tu préstamo Pymes en Banco y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco, crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación se hace tu litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. León colocó el centro, paró, no pudo pegar a esa pelota Carrizo, Ricardo. Bueno, quiso acomodar con el pecho, pero la pelota venía muy fuerte. Le rebotó, no la pudo dominar. Quizás la mejor jugada de Cerro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litros. Indica Diego Iván. 0-0 aquí en Cancha Nacional. Y su seguro Chaco. La pelota de Carrizo movió para Iturbe. Iturbe tiene, se escapó Iturbe, juega sobre la derecha. Iturbe domina, levanta la cabeza, Botín izquierdo, jugó al medio. Va el rebote, la pelota en la punta derecha, saque de costado, a ver qué indica el juez. Y pertenece a la visita. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas. Redes @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Saica. Le están diciendo de todo a Diego León, el técnico, el asistente, Víctor. Sí, permanentemente las indicaciones para él y el público ya le perdió la paciencia. En el primer pique que no hizo ya se empezó a escuchar de todo contra Diego León. La pelota de Pérez, tiene Pérez, sale para Cerro, va al zaguero, pelota a mitad de terreno, le van a cometer falta o no. Pérez movió, entregó para León. León se mete, va por el medio, León sigue, León. El rebote de Carrizo ganó, sale buscando esa pelota y se la saque de costado para Cerro. Así como el Albirroja descató en la cancha, Chortivis deja su sello en cada corte. Chortivis, sponsor oficial del Albirroja. Cambio eficaz JMC, robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores JMC Paraguay. La pelota para Robert Pires de Moto, tiene para Cerro, entregó sobre punta derecha, movió para Gustavo Velázquez. Este juega para Alan. La pelota de Alan Benítez movió, dejó por media cancha para Iturbe, pelota larga al fondo. Marca Morel, presionaba Sandoval en esa zona del campo. A ver, Iturbe le pegó, buscó largo, tiro de portería. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el medio, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEA, simposerrana.tu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad Fapasa. Muy bien, ¿te gusta el partido, Ricardo? Estuvo mejor en el arranque, ahora medio que cayó un poco el partido, pero malo no es. La pelota larga arriba por el fondo. El golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno. Va buscando esa pelota, toca la pelota Iván Marecos. Iván Marecos movió, entregó para Carrizo. Carrizo con la pelota, viene buscando a Federico. Le va a pegar o no, movió, entregó para Robert Pires de Mota, juega para León. León tiró el centro largo, pasado, muy fuerte en la otra zona. Viene parando bien. Alan movió, dejó sobre zona derecha, pone para Gustavo. Este le va a pegar para Pires, se equivocó y avanza Recoleta en el medio. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene pedido Fleming, sistema prepago, venido Cepellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sobre la derecha, saque de costado para Recoleta. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Ya virá caricia con el caricia litro y flota tu jugo favorito, ya virá caricia. Trinidad Olimpia terminó 1-1. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. Día Mutual hasta mañana martes 29 de abril en Caja Mutual te exoneramos la matrícula. Escribinos al 021-218-4000 Caja Mutual. La pelota de López, juega esa pelota al medio. Va buscando la pelota Espínola. Jugó por el medio, pelota al fondo, largo para Núñez. Sale del fondo el canario. Venía a divertirte en Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsonline.com. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible.
Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. La pelota larga al fondo, no llegó esa pelota. Ferreira saca de costado para Cerro. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza. Repuestos, Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. En el Giga llega hasta tu casa, en demás la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en el Giga. La pelota sobre punta zurda tiene León. Domina, levanta la cabeza, botín izquierdo, juega por el medio, entregó para Pérez, sale para el fondo el zaguero del Cerro. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilite 1 y 2, comunicado al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámica, losa, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer proyectando juntos. Cerquita de los 30. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Ricardo F. Yo creo que tiene que estar preocupado el técnico de Cerro Martínez porque realmente el equipo no está jugando a nada. Tiran pelotas por tirar, se preocupa más por si León marca o no marca, si se proyecta o no se proyecta, pero dentro del terreno de juego no hay una idea clara de lo que quiere el técnico o los jugadores por lo menos no lo están demostrando. Quizás uno de los peores partidos de Cerro. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco, Indica, Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Independiente de Campo Grande le va ganando a Carapeguá por 1-0. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilite 1 y 2, comunicado al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámica, losa, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer proyectando juntos. Tiro libre, pelota al fondo, tiro libre para Recoleta. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Benedense Olimpia terminó 1-1. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos previos de Comecipar dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Una mano de Sandoval fue Víctor. Así es, mano de Hugo Sandoval. Muy bien, la pelota al medio tiene Carrizo, juega Carrizo. Carrizo movió, entregó para Pérez, movió la salida, ataca Cerro en ese sector del campo de juego. Cuando pizza desayunar con jamonada en mixto para el telero pan infaltable, fiambre, primavera, la merienda, Pancho, su pizza calidad desde su origen. Unizalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, San América, Beteita, Guaco, en el Oviedo, Villarrica, Caguazú, del Este, Carapeguá, Pilar, Unizal. El partido 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. La pelota larga de León en la otra zona para Alan. Alan movió, se equivocó, va a la contra. Mira, dejando Silva, juega al medio para Ferreira. A ver, picó, levantó la cabeza Ferreira. Tiene esa pelota, vuelve a ganar en el Cerro. Tiene Pérez Mota. Movió, dejó su mesita, pelota media cancha. Está dejando para Wilder Viera. Viera con esa pelota, juega, deja al fondo para Velázquez. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total en Bristol Black Friday y hasta 50% de cuentos celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A ver, León ataca Cerro, va al buscapié. ¿Qué pasó, Ricardo F? Que no definen bien, que no pueden. La única jugada que llegaron al arco rival con superioridad numérica, definir el partido. Cerro le está costando más de lo que uno esperaba. Darío, está bien el sonido porque pongo un poco más del punto normal. ¿O tengo que bajar, Darío? No, sale bien, sale bien. ¿Cómo? Sale bien. Sale bien, muy bien, correcto. Acá corresponde tiro libre para Cerro. Desde los viñedos de la Mozo Mendoza, cada copa un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A. de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Tiro libre para Cerro. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Feria de verdad de Automotor hasta el 30 de abril en todos los showrooms. Automotor, tu punto de partida. A ver, la pelota para Iturbe, giró, le va a pegar, le pegó, tiró. Pelota al poste, el rebote, León. Gol, 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 gol. Gol. De Cerro Porteño, León. León encontró el rebote lateral izquierdo. La pelota
fue al poste. Y yo me fijé en el festejo de Diego Martínez, Miró, no sé si Víctor se percató en el detalle. Miró, hizo silencio Diego Martínez en el gol de Cerro Porteño, Llamó la atención la manera como festejó Martínez. Lo cierto que Diego León, de ese rebote de Iturbe que ponga en el palo. Y ahí aparece León, solo define y pone el primero para Cerro. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a Recoleta por 1-0. Monumental. Bueno, no estaba jugando bien Cerro, pero recién decía estaba llegando por lo menos. Acá Iturbe saca un remate que pega en el palo, después León recibe el rebote para acomodarse primero, para pegarle después. Hay que ver la posición de León, si es lícita o si no. Lo cierto y lo concreto, que sin jugar bien y quizás el menos pensado León, convierte el primero para Cerro. Momento del gol. 33 minutos, primera etapa. Ahí está, es lo que yo decía. Tarjeta amarilla para el técnico, Víctor. Así es, amarilla para Diego Martínez, que primero hizo el gesto de silencio al público de preferencias y después seguía respondiendo lo que el público le decía, por eso amonestado por Mario Díaz de Vivar. Y de todo también le dijeron a Martínez aquí de preferencias, no gustó nada al hincha de Cerro el gesto de silencio para el público. Muy bien, Cerro gana 1-0, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto en Villa Diego Iván. La visita gana por 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. El gol de Cerro lo hizo Diego León. Comprar mayoría, sé que tu dinero rinda más en el ahorro. Son supermayorista Mercado San Lorenzo, Capetá Ruta 1 y ahora también Capetá Ruta 2, kilómetro 21,5. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compra en Impacto Home. 30.000 guaraníes de compra, acumulas un cupón. En Punto Farma cumplimos el sueño de mamá y papá. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Es Juan Iturbe. Muy bien, le va a pegar Iturbe, tiro de esquina. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En la categoría intermedia, 20 minutos de la primera etapa, Carapeguá 0, Independiente de Campo Grande 1. Muy bien, tiro de esquina para Cerro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 098-104-216, ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota al centro por el medio, le pegó a Alan, el rebote, va por el fondo, sale el defensor de Recoleta, pelota a la contra. A ver, paró Ferreira, a ver, movió, juega esa pelota, fue Alejandro Silva. Dejando pelota al medio, falta acá, el árbitro pita ahora. Víctor. Así es, la falta contra Héctor López, el jugador de Recoleta. Muy bien. Sí, Ricardo. No, falta de Alan. De atrás le pega al jugador de Recoleta y el árbitro dejó seguir primero para darle de ventaja. Después, como no, sacó ventaja Recoleta, retrotrajo la jugada y cobró la falta. Tiro libre para Recoleta. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo un kit de seguridad, como mejor en todos los caminos. En UTIC estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. La pelota va al centro, pelota al medio. Golpe de cabeza, pelota para Espínola. Este deja para el fondo, movió para Pires. La pelota de Iván. Este juega pelota al fondo para Falcón. Le va a pegar Falcón lentamente. Sale el portero de Recoleta. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Cerro le está ganando a Recoleta por 1-0. Con Tokio te queremos ver grande. Albiroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Ronfortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con los acaricios litro y fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Tridencio Olimpia terminó 1-1. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. En la intermedia Resistencia le ganó 1-0 Fernando de la Mora. Ahora Independiente le está ganando a Carapeguá por 1-0. Vema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Vema y Flores. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar morteros de elevación Zika Wall. Y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Sí, Ricardo. Bueno, con el gol Cerro tiene más tranquilidad, está tocando mejor la pelota. Ahora el que tiene que salir es Recoleta. Ahora lo que también noto es muchas equivocaciones en los pases de los jugadores de Cerro. La pelota para Morel, sale
Morel soltó esa pelota, juega para León, otra vez para Morel. Balón sobre mitad de terreno. Deja más arriba la pelota para Pires de Mota. El rebote pertenece a Recoleta, sale Espínola. Movió por el medio, toca la pelota. Viene bajando sobre mitad de terreno, pelota al fondo, sale Cardoso. Deja Falcón, pelota para el portero de Recoleta. En Europa dan por hecho que hay acuerdo verbal entre Carlo Ancelotti y la Federación Brasileña de Fútbol para que el técnico italiano dirija a la selección brasileña, rival de Paraguay en el próximo combo de eliminatorias. La pelota de Falcón, movió Falcón, juega para Cardoso, sale del fondo el equipo de Recoleta. En San Justo de los perfiles ángulos, planchonas y más, accesos surcas y propuestos Coronia y ventas al 093-309-813. Re San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. Cerquita de los 40. Más de 25 años. Espérame, Darío, ataca Sandoval, puede empatar o no. Sandoval tiene para Recoleta, está sobre punta derecha, pone la pausa. A ver, viene bajando León, será tiro de esquina, sí, Darío. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Recoleta. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Epa, la pelota al cabezazo de Núñez, jovencita, mancita, poste derecho para Gatito Fernández. En Electroban, aprovechándote que es tu electrodoméstico, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo genial es tu compañero con nada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros exacto. Ya Diego Iván. Cerro gana 1-0. Y su seguro Chaco. Alejandro Silva para Espínola, zona derecha, buscó, levantó el centro. Gatito, sí, Ricardo. No se sigue equivocando León. Hizo el gol, todo bien. Perfecto, le está dando los puntos a Cerro, pero se equivoca demasiado el chico. No sé si les piden más de lo que puede dar. Ahora, mirá cómo se está tomando con Iturbe. Iturbe le dijo de todo a León. Carrizo ahora también lo quiere calmar. La pelota para el Gatito, sale Gatito para Cerro, movió, entregó para Morel, juega sobre puntos, una baja para Pérez. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Muy bien, la pelota para el fondo, sale Carrizo para Cerro, movió, dejó para Pérez, juega sobre punta zurda, va a levantar o no, juega pase corto, prefiere pase cortito, otra vez para Pires de Mota, este movió para Pérez, levanta la cabeza, juega al fondo para Gatito. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Precio fijo con los imbatibles stock, hamburguesa a 4 unidades de 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca 500 ml en 1.900 guaraníes, stock lo bueno para vos. Bueno, ¿qué pasa, Víctor? Protestan que no hubo falta, que hubo hombro contra hombro de Iván Marecos contra Luis Cardoso, pero la falta se sancionó. Ahora, me estoy fijando a Diego Martínez la manera como vibra el partido de fútbol. Vibra, está atento, activo, permanentemente indicaciones. No se queda quieto el técnico del Cerro, Víctor. Hoy está con todo y ojo que ya está amonestado Diego Martínez. Con sus jugadores, con el público, con el árbitro. Hoy está encendido el técnico de Cerro. Esa es la palabra exacta, Víctor. Está encendido. Hoy está encendido Diego Martínez. Es para falta. ¿Quién lo toca acá? ¿Es López, Víctor? Hugo Sandoval el que hace la falta contra Robert Pires de Mota. Correcto, entonces Sandoval comete falta. Tiro libre para Cerro. Lo mejor para tu moto, tu camioneta, tractor, Bistoni de punto a punto. Conoce más en bistoni.com.py. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, sin años de familia, sin años de servicio. Cerro gana el partido por 1-0. En Con Casa empezó tu historia con más soporte y duradera. Que la biblioteca grama cemento es de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Fácil, marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil el poder de los paraguayos. La pelota al medio, va girando en esa zona López con la pelota, juega, movió, entregó para Alejandro Silva. Silva con esa pelota, gira Alejandro, movió para Pires, pelota para Iván, marca Wilder Viera, sale Pires, el árbitro dice que será saque de costado para Cerro. Hasta el 30 de abril, 72 horas de descuentos reales en Farmacia Catedral, hasta 60% de descuento en todos los productos y medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Saque de costado para Cerro, cerca del banderé. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sale Pires de Mota, dejó para Morel, da poquito.
Víctor, va terminando la primera parte. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocción con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. ¿Qué pasa, Víctor? Dudó la jueza de línea, Nadia Weiler, no apuntó la bandera hacia ningún lado, por eso te quiso avivar Miguel Zamudio, finalmente es lateral para Cerro. ¿Sabías que su papá fue mucho tiempo en línea, Weiler? William, ¿verdad? Sí, el papá, la señorita, sí, fue por mucho tiempo asistente, bueno, línea en este caso. La pelota larga, al fondo sale, golpe de cabeza de Velázquez. Jugando la pelota por el fondo, sale Pérez para Cerro. Camiones Picajo JMC robusto para cargar más rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomero Automotores JMC Paraguay. Así como el Albi Roca de Cato en la cancha, Chortivitica su Silvia en cada corte, Chortivic, sponsor oficial del Albi Roca. Muy bien, la pelota al medio, minuto 44, avanza Recoleta. Si baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell B-Power, Nafta, Fórmula Super, Fórmula Regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Chaica. Alan colocó larga esa pelota. Llegó Carrizo. Carrizo tiene, vuelve a ganar. Se mete, mandó el centro, tiró, levantó. No pasó nada. Tiro de portería, Ricardo. Bueno, se animó más Cerro. El gol le hizo bien, pero siguen cometiendo muchos errores. Recién el centro era al medio. La pelota fue muy larga de parte de Alan. Y cuando Carrizo hizo el esfuerzo de evitar que salga por el costado, volvió a meter un centro muy pasado. Sin mucho sentido para un jugador con la técnica que tiene el Pachi. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Espera Meneza, Víctor, porque ataca Sandoval, colocó el buscapié. La pelota la marca, sale Alan. ¿Cuánto adicionó el árbitro, Víctor? Adicionó un minuto más. 3, Ricardo, ¿verdad? Yo vi 3. A mí me agarró muy de cortado realmente el cartel, confieso. 3. 3 minutos más. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Cerro gana 1-0 Recoleta. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota para el fondo, sale Cardoso. El zaguero de Recoleta, Cardoso tiene móvil la salida. El pelotazo largo arriba, sobre mitad de terreno. Viene parando Alejandro Silva, paró López. Falta. Esto es falta. Hay tarjeta. Hay tarjeta, Víctor. Así es, Wilder Viera, el primer amonestado en este partido, o sea, de los jugadores, porque Diego Martínez ya anteriormente había recibido la amarilla. Wilder Viera con la tarjeta. Qué hombre que no puede terminar un tiempo sin una tarjeta amarilla, Wilder Viera. Increíble, siempre él tiene que hacer una falta y ser amonestado. Muy bien, tiro libre para Recoleta. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.2.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Iván Piri para el saque de costado, cerca del banderí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Otro saque de costado para el Canario. 31 minutos de la primera etapa en la categoría intermedia. Independiente de Campo Grande le gana como visitante a Carapeguá por 1-0. ¿Cómo está Independiente? Sube en la tabla, Darío. Sí, señor, alcanza en la cima a Tacuarí con 10 puntos. Muy bien, la pelota en medio va a la contra, pelotazo largo, mal remate de Wilder Viera, la pelota para el 6 Espínola, sale por el fondo para el Canario. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro para vos en banalseguro.com.py. Banal Seguro, sentir la verdadera confianza. Día Mutual hasta mañana martes 29 de abril en Caja Mutual te exoneramos la matrícula. Escribinos al 021-218-4000, Caja Mutual. Vamos a ver, pelota arriba, golpe de cabeza de Piridamonta, la pelota para Robert Piridamonta, pelotazo largo para Cardoso, pide a Falcón, la pelota va para el portero Falcón, Falcón amagó, le pegó derecha, pelota en mitad de terreno. Vení a divertirte en Casinos Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio, lo llevamos a todo el país, Copetrol, vamos. Tiro libre para Recoleta. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, tiene más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Avanza Recoleta, a ver, Alejandro movió,
pelota en el aire, marca Gustavo. Pelota en zona derecha, sale para Cerro. Para el Alto Industrial Fábrica Organización Centro Industrial de Habilito 1 y 2, comunicado al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. San Isel, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámica, losa, griferías, accesorios para la construcción. San Isel, proyectando juntos. Señoras y señores, se cierra primer tiempo aquí en la visera. Cerro le gana a Recoleta por 1-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Víctor en una presentación de... Quitador para Cao Loren, quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subetiana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, Víctor. Gracias, Diego. Aquí por esta zona, el tema que tenemos es que están cerca los directivos, pero no nos dejan pasar hacia ese sector donde están justamente los principales dirigentes de Cerro Porteño. Así que vamos a ver con quién hablamos por esta zona. Teníamos pensado justamente ir hacia el lado donde están los dirigentes y no podemos acercarnos hasta esa zona. Así que en un ratito estaremos con los protagonistas. Veo familiares de jugadores. Estoy tratando de identificar a la familia de Diego León, porque veo que ahí lo estimulan a León al final. El aplauso para Diego León, el estímulo, todo lo que se dio vuelta prácticamente tras lo que fue el primer tiempo, con las críticas primeramente y luego el gol de Diego León. Aquí veo que saludaba, me parece que son los familiares de Diego León. Vamos a ver si hablamos con ellos, porque veo que tienen todos la camiseta 37. Veo aquí la familia de Diego León, ¿verdad? Ustedes son de la familia de Diego León. Los vi contentos con el gol al final, después de todo lo que al comienzo se le criticó. Felicidad por el gol de Diego. Sí, pero eso es normal, la gente le va a criticar. Eso es normal, es cosa de fútbol que siempre luego pasa. Pero ahora se está respondiendo mi hermano y está dando con todo. Y estamos muy felices. Yo casi me caí de los nervios y de la emoción. De la felicidad del gol. Ay, Dios mío, no, legalmente ni yo como grité. Sí, loca, casi me caí luego de acá. Me decían la hermana de Diego. Sí, yo soy la hermana de Diego, que yo vivo luego con ella acá. Y ella también es mi hermana. ¿Y cómo siente primero eso? Porque la gente de repente como que le puteaba mucho y después al final terminaba gritando todo gol. Me decían, la familia ya está preparada para eso. Sí, en realidad sí estamos preparados para eso. Es cosa de fútbol que siempre lo va a pasar. Y estamos preparados para eso. ¿Entienden las reglas del juego, como se dice? Sí, claro que sí. La gente sí va a tenerlo. Cada uno tiene su criterio. Y bueno, nosotros estamos para eso, para apoyarlo. Yo, por ejemplo, estoy preparadísimo para eso, para recibir críticas de ambos lados. Pero hay que superar de poco nomás. Como es cosa de fútbol, es... Gracias por el tiempo. Dale. ¿Tu nombre? Miguela, gracias por el tiempo. Así la hermana de Diego León, la señorita Miguel. Al final todos contentos aquí en zona de preferencias con el tanto que convirtió Diego León. Correcto, Víctor. Qué buena frase tiró, ¿verdad? Estamos acostumbrados a recibir críticas. Decía la hermana de Diego León, Miguela, porque hoy realmente el partido de León no fue bueno. Más allá del gol que le da un punto a favor, igual cometió muchos errores. Pero yo estoy acá con el tema de ponerlo al chico, después sacarlo, después ponerlo, después sacarlo. Cuando lo dejaron solo en aquel momento de Copa Libertadores de América, cuando fue a pedir agua o cuando se tenía que tomar agua y nadie le hizo caso. O sea, hay varias etapas en la vida de León que el hecho de que haya sido ya vendido no significa que no lo tengan que seguir cuidando en el club. Y no exponerlo, porque hoy creo que los pusieron mucho, y más aún con las indicaciones permanentes, como que le estaban dando indicaciones a un chico de la escuela de fútbol, esos gestos que los ponen al jugador. Yo lo noté nervioso, lo noté hasta mal anímicamente, parecía, mirando la cancha, pero bajando la cabeza, levantándose la remera y limpiándose el rostro. Cuántas cosas, ¿verdad? Para un chico que todavía es muy joven, que él ya está asegurando su futuro porque ya fue vendido, que muchos lo estarán criticando, pero él se estará riendo en el fondo como diciendo
yo ya aseguré, yo ya me voy. Claro que eso no significa que va a jugar o que su carrera va a ser larga. Ojalá sí sea. Pero tampoco le pueden culpar todo a un chico de la casa, tirarle toda la responsabilidad. Hubo una pelota donde sale y pierde y donde le cuesta a Cerro una carga profunda de Recoleta y después lo empezó a retar Iturbe, le dijo de todo, se metió el Pachi Carrizo, porque también León perdió la calma y le tiró algunas frases al jugador, a su compañero, a Iturbe. Y ahí apareció el Pachi Carrizo para decirle tranquilo, calmate, no pasa nada, poniendo un paño frío, algo que después puede terminar mal, o en el terreno de juego, o en el vestuario. Las discusiones que empiezan en la cancha pueden seguir en el vestuario, y yo repito, él es un chico todavía. De lo futbolístico empezó bien, muy bien, el conjunto de Recoleta, inclusive convirtiendo un gol que fue anulado por una falta previa, pero después siguió atacando, siguió comprometiendo a la defensa de Cerro, que dejaba espacio, que estaba mal parada, hasta que se da cuenta de esto, no sé si Martínez o el propio Morel, y se tira atrás y empieza a dejar menos espacios en la zona defensiva, porque se iba Alan, porque se iba León, entonces se mete como un central más el jugador Morel y empiezan a manejar la mitad de la cancha entre Piris Damota y Wilder Viera, dejando un sector para León prácticamente, para que Pachi empiece a correr por todos lados como le gusta, a tener toda la cancha a su favor, para que Iturbe aparezca por el sector derecho con las subidas permanentes de Alan y dejarlo como punta, como referencia al chico debutante en Cerro Porteño Marecos, que no hizo mucho, pero que intentó en algunos pasajes del partido seguir con lo suyo. La importancia de tener un jugador joven, la importancia de tener un plantel donde los propios compañeros pueden ayudar y pueden pedirle calma a León, que no lo apuren mucho a Marecos, porque en una ocasión también le dijeron de todo al jugador Marecos. Y un punto que va a ser debate, me parece, más de uno le va a preguntar, no sé si Víctor, pero alguien le va a preguntar, el porqué del gesto de Martínez a la hinchada. Yo tengo varios mensajes ya de hinchas de Cerro que me escriben y me dicen, ¿quién piensa que es Martínez para callar a la hinchada? Y miren que hace acá en Cancha de Nacional una hinchada donde no es mucha la de Cerro. Si llegase a hacer un gesto así a la hinchada de Cerro en Cancha de Cerro en un clásico, no me imagino lo que puede llegar a ser la reacción del público. Pero me parece que se equivocó, el técnico, por más que quiera apoyar al jugador, él también lo estuvo exhibiendo, él también lo estuvo exponiendo al público cuando permanentemente le estaba dando indicaciones y no de las mejores. Hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas que mejorar. Cerro tiene que jugar un segundo tiempo diferente si quiere quedarse con el triunfo, pero se viene el clásico. Se viene el clásico donde Cerro va a ser local aquí enfrente, donde Olimpia, que empató el día de hoy, quizás no venga con la mejor parte en lo anímico, pero creo que en lo futbolístico y con los últimos encuentros entre ambos equipos le va a quitar una ventaja a Cerro Porteño. Y yo no sé si el hincha está pensando ya en eso, yo no sé si el jugador ya está pensando en eso, si el técnico de Cerro está pensando en eso, pero jugando como está jugando hoy, y no le veo muy buen resultado en el próximo partido en el clásico del fútbol paraguayo. Y hoy puede probar, y hoy puede mejorar, y hoy puede corregir bastantes errores. Claro, me van a decir, hoy Cerro no tiene a Cecilio, hoy Cerro no lo tiene a Gastón, hoy Cerro no lo tiene a Benítez y a Rivas, hoy Cerro no lo tiene a Torres, porque a Da Costa lo tiene siempre, pero no aporta absolutamente nada. Entonces, ¿para qué acordarnos de lo que nos aportan? Pero de que tiene que meter manos y corregir realmente muchas cosas en este equipo, lo tiene que hacer Martínez. De lo contrario, también va a empezar a despedirse y se podría despedir del torneo nada más y nada menos que frente al eterno rival. Porque a Cerro ni el empate le va a servir si es que gana hoy y quiere seguirle los pasos al conjunto de Libertad, que
que empató, perdió y empató en el campeonato. Pero vamos a lo que quiere escuchar el hincha de Cerro. Vamos al minuto 34, a la jugada de Cerro, al remate de Iturbe, la pelota en el palo, el rebote que le queda a León, que se acomodó primero, después sacó el remate y le daba el primero del partido, el único del partido a Cerro Porteño, que lo va ganando 1-0. 34 minutos, gol de León en el relato de Diego Iván Ruiz. A ver, la pelota para Iturbe, giró, le va a pegar, le pegó, tiró, pelota al poste, el rebote, León, gol, 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 gol. De Cerro Porteño, León encontró el rebote, lateral izquierdo, la pelota fue al poste. Y yo me fijé en el festejo de Diego Martínez, miró, hizo silencio Diego Martínez en el gol de Cerro Porteño, llamó la atención la manera como festejó Martínez. Lo cierto que Diego León, de ese rebote de Iturbe que ponga en el palo, y ahí aparece León, solo define y pone el primero para Cerro. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a Recoleta por 1-0. Y estos son gestos que después cuesta cambiar, cuesta mucho revertir. Yo me acuerdo del último técnico de Cerro que hizo algo similar y después negó a muerte en conferencia de prensa, queriendo tratar a todos por estúpidos. Manolo, cuando dijo que le tiró un beso a no sé quién, a su amiga, a la hija de la amiga, a la hermana del prima, parecía la Sonora Dinamita, ¿verdad? El influyente, esa música. Pero realmente lo de esa vez de Manolo, el público lo tomó mal y no se lo perdonó. Después me acuerdo que tenían que prohibirle a los hinchas de Cerro estar cerca del banco de suplentes, ponían cordón policial y demás, porque también el tema de Manolo fue que insultan a los chavales, cuando el que quiso tomarle el pelo a la gente fue precisamente Manolo y no los chavales. Hay cosas que, repito, cuestan revertir después. A Benedetto hace poco se le fue con toda la gente. Después él, mientras no convierta, mientras no se haga figura, no sé si se va a ganar de vuelta el cariño del público de Olimpia, perdón por mezclar, pero simplemente para poner ejemplo. Y creo que Martínez tiene que ganar un título para ver si Cerro o la hinchada le sigue perdonando algunas cositas que no están bien. Y no me quiero imaginar si en algún momento de los 5 cambios que tiene a favor se levanta el cartel y aparece el número 7, porque ahí sí sería también bastante difícil para Martínez, porque me parece que ya llenó el cupo con Soñora. El público de Cerro ya no lo quiere al pobre de Diego Soñora, que todavía no rindió y que todavía tampoco se ganó el cariño de la gente. Cuando Recoleta ya se mete nuevamente al terreno de juego, Recoleta que viene jugando bien, que hoy jugó bien, que convirtió, pero el gol fue anulado por una falta previa, que hace 6 partidos que no pierde. Vamos a ver qué encuentro le plantea a Cerro en la segunda etapa para quedarse con el empate, o por qué no, para darlo vuelta. Muy bien, correcto, Ricardo. A ver, Víctor, Diego. ¿hay cambio o no en Recoleta? Recoleta volvió con los mismos 11 de la primera etapa. Y un dato que quería agregar: con la amarilla que recibió Wilder Viera, llegó a la 5ª, así que queda suspendido para el Superclásico. Bueno, no juega, entonces acumulación de tarjetas para Viera, llegando a la 5ª tarjeta, no juega entonces, Víctor. No juega, exactamente, descartado para el Clásico Wilder Viera, 5ª amarilla es la que acaba de sumar. Muy bien, ¿qué pasa con Cerro que no retorna a la cancha, Víctor? Ahora regresó Diego Martínez en primer término y van a empezar a entrar los jugadores a continuación, como para ver si hay o no modificaciones de cara al segundo tiempo. Esos silbidos van para el técnico de Cerro, ¿verdad? No, para mí que a Nadia Weiler le estaban diciendo algo. Le estaban piropeando a los muchachos ahí en gradería porque fue a revisar las redes, la jueza de línea. Ah, correcto. ¿Vos te acordás de su papá, Ricardo? Sí, me acuerdo. Buen asistente era, buen línea era. Y era línea, no me acuerdo si era bueno o no. Darío.
Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Ahora vuelve el Cerro, Víctor. Así es, en este momento retorna Cerro Porteño con 9 jugadores hasta aquí, nos faltan 2 como para ver si hay o no cambio. Entra Carrizo, entra Viera, sin variantes para el segundo tiempo. Ahora, Ricardo, Marecos, Iván casi aportó poco, ¿verdad? Es que tampoco le dieron mucha pelota, ¿eh? Él está ahí peleando, tratando de apretar en la salida, buscando algún hueco, pero no lo alimentaron mucho. Cerro juega mucho por los extremos y la mayoría de las veces los centros son pasados. Sí, señor. Podría ser una opción de cambio justamente el juvenil Iván Marecos, que ahora va a tocar la pelota. Señoras y señores, va a arrancar la etapa final, Darío. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Arrancó el segundo tiempo. Continúa relatando Diego Iván. La pelota para Gustavo Velázquez. Con ese pelotazo largo por arriba, Gustavo va a tocar, no pudo. Falta comete Marecos, dicho sea de paso. Tiro libre para Recoleta. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, Electricable Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves de Comecipar dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Se vino el fresquete, Víctor. ¿O no? Sí, bajó bastante la temperatura, Diego. Yo creo que estamos 17, 18 grados, más o menos. Mañana veía en el pronóstico que 13, 14 grados más o menos marca. Muy bien, saque de costado para Cerro sobre la izquierda. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Con un pizza, desayunar con camonada en mixto para el tererero, palo infantable, fiambre, primavera, la merienda, pancho, su pizza. O pizza calidad desde su origen. ¿Qué pasó con el saque de costado? Después le dio una Recoleta, Víctor. Oye, un árbitro. Se adelantó más de la cuenta León y le hizo el gesto al árbitro que tenía que retroceder, sacó de donde estaba y por eso posesión para Recoleta. Correcto, muy bien aclarado el tema, pelota larga arriba, saque de costado a propósito y ahora para Recoleta. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganarlo cambia todo. Cerro está ganando el partido por 1-0. El comentario de Ricardo Epe es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El próximo sábado se viene el Superclásico. Con Toque te queremos ver grande. Albirroja Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romporten frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el acaricio litros de tu cubo favorito. Yavirá Caricia. 17:30 para el Superclásico el próximo sábado. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganar lo cambia todo. Con esta victoria, Cerro, ¿cuánto suma, Darío? Cerro Porteño ¿Sí? llega a 28 puntos. Con esta victoria quedaría a 7 de Libertad y a 1 de Guaraní. Muy bien, la pelota para el fondo, tiene Carrizo, juega al fondo, movió para Gatito Fernández. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. En Bristol Black Friday hasta 50% de descuento en celulares, TVs, lateras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota, saque de costado, el centro de Piri levantó dentro del área, avanza Recoleta, puede empatar o no. Pico larga el rebote. Falta pita el árbitro. Víctor. Falta de Hugo Sandoval contra Federico Carrizo. Ricardo. Bueno, está cobrando mucha chiquita ahora el árbitro del partido. En el primer tiempo no fue así. Ahora cualquier cosa cobraba falta. Tiro libre para Cerro, sector defensivo. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Trinidad Olimpia terminó 1-1. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Feria de verdad de Automotor hasta el 30 de abril en todos los showrooms. Automotor, tu punto de partida. Muy bien,
Saque de costado, punta derecha ahora. Pásame la pelota, dice Alan, le dice Apache Carrizo. Cerca el técnico Recoleta. Sector preferencial, saque de costado para el Ciclón. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorrar de verdad. En Punto Farma con tarjeta de crédito universitaria tenés hasta 35% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Tiro de portería para Recoleta. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicategua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La anotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Resistencia le ganó 1-0 Fernando de la Mora. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y de regalo un kit de seguridad, como mejor en todos los caminos. En UTI carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos a escribirnos al 021-590-353. En UTI, que el futuro lo decidís vos. Cerquita de los 5. Mili Empeños, venta de relojes de oro y plata, en mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto en Villa, Bingo y BAM. Cerro gana 1-0. Y su seguro Chaco. Qué mal chocan los jugadores de Recoleta. Un empujón del jugador de Cerro y después sí se quedaron de frente el uno con el otro. El 36 es uno. Al otro no lo alcanzo a distinguir. Piris, bueno, muy fuerte el choque, muy fuerte el choque entre los jugadores de Recoleta. Víctor, siguen los dos en el piso. Así es, Brian Ferreira e Iván Piris. Los que chocaron entre sí, ambos cayeron mal, por eso reciben la asistencia dentro del campo. Víctor, hasta ahora hay un solo amonestado, es Viera. Así es, Wilder Viera es el jugador amonestado hasta aquí y en la banca amonestado Diego Martínez. Correcto, sí señor. Y se pierde el superclásico Wilder. Así es, quinta amarilla para Wilder Viera, queda suspendido para el partido ante Olimpia. Entonces en ese puesto ahí jugaría Diego. No. Gastón va a jugar. ¿Gastón? Pero tenés razón, sí, Gastón. ¿Y si lo pone a Soñora? ¿Y va a jugar Soñora? Y sí, para mí puede jugar Soñora ahí. Porque él Viera juega por Soñora, es el cambio en Cerro, ¿o no, Víctor? Así el cambio, ¿verdad? Al no estar Soñora, pone Viera. Creo que si está bien Cecilio, va a jugar Cecilio y doble 6 con Morel y Piri Mota. Y si está Gastón, entra uno más al medio. Yo la verdad no creo Soñora en ninguna hipótesis arranque el clásico. ¿Está bien? ¿Qué pasa, Ricardo? Víctor, no sale el técnico en segundo tiempo, ¿eh? No lo veo yo. ¿A quién, perdón? A Martínez. Perdón, sí, ya no sale a dar indicaciones. Por ahora tranquilo, sentado en la banca. Ni miró a la gente cuando entró desde el vestuario hasta la zona de la banca expectativa. Por ahora quieto y silencioso Diego Martínez. Ahora justo sale a mostrarse de vuelta. La pelota de López para Recoleta, al centro, solo cabezazo se metió, creo que fue Alejandro Silva. ¿Fue Alejandro, Víctor, o no? ¿O Ferreira? Fue Brian Ferreira. Ricardo. Bueno, no fue bueno el cabezazo. Se sigue cortando el partido, está cobrando muchas faltas chiquitas el árbitro Mario Díaz de Vivar. Tiro libre para Cerro. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitador para cada olor en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cepetalme 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. El partido está ganando Cerro por 1-0. 8 minutos de este segundo tiempo de la etapa final de este partido. Pelota en el aire. Arriba, golpe de cabeza de Robert Pires da Mota. Falta comete Pires da Mota. El árbitro de conseguir la pelota punta derecha para Alan. Alan tiene, movió. Está en el hombre de Recoleta en el piso. Alan tiene. Va a jugar el medio tiro. Salvó el arquero. Remata el arco. Gol. Gol. No vale el gol, Víctor. Offside. Offside de Alan Benítez. Bueno, ¿quién está en el piso? ¿Cardoso? Luis Cardoso. Bueno, Ricardo. Ahora, ¿por qué no levantó el asistente el banderín? Al terminar la jugada, levantó el banderín. ¿Levantó? Sí, levantó. Bueno, ¿se va a revisar seguro o estaba muy adelantado, Víctor? No, la verdad que me ganó la jugada. Sí, no, desde mi lado imposible porque estoy justo hacia la otra punta. Pero hay otro reclamo
falta de Piris Damota puede haber. Pero vos sabés que no me parece offside. Por lo menos en línea. Pero bueno, ya está anulada la jugada. La falta, hay que ver la falta, Víctor, ¿eh? Ahí va el árbitro. Cardoso volvió al campo. ¿Ya volvió? Sí, Cardoso está. Piris el que continúa afuera recibiendo atención. Bueno, hay que ver también la falta previa justamente a la situación. Muy bien, ahí el árbitro mira, lleva la mano al oído. Hay que ver si hay revisión de VAR, ¿eh? Digo por la falta previa, Víctor. Sí, dos situaciones en revisión. Veremos qué finalmente se decide. Por ahora el gol está anulado porque el juez de línea levantó la bandera, pero puede cambiar esta situación. Muy bien, vamos a ver. Sí, Darío. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No ron por ti, importos del bosque, probalo ya. Ya mira Caricia con un nuevo Caricia litro. Disfruta tu cubo favorito. Ya mira Caricia. Muy bien. ¿Qué pasa con el árbitro? Sigue esperando el llamado, Víctor. Así es, y rodean los jugadores de Cerro. Se acerca Juan Núñez, el capitán de Recoleta. En suspenso, si hay segundo o no de Cerro Porteño. Hay que ver, repito, lo de Piris. En la falta, en la jugada previa. Claro, en la jugada previa puede ser. Porque yo no veo offside. Vamos a ver. No, offside no hay. Gol. ¡Gol! De Cerro Porteño, Alan Benítez, el gol para Cerro y todos sus compañeros. Marecos, perdón, Marecos, el gol para Cerro Porteño. Marecos, el gol, el juvenil, mira, festeja. Es que físicamente parecido a Alan, por eso es la confusión. Pido disculpas. Marecos, me corrijo, ahí justamente lo abraza a Alan Benítez. Marecos y el gol para Cerro y todos van al asistente reclamando justamente esa falta previa a Luis Cardoso. Van también otros jugadores, rodean al árbitro, a Mario Díaz de Vivar. Lo cierto que Marecos, Iván Marecos pone el segundo para Cerro. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a Recoleta 2-0. Monumental. Y vayamos por parte ahora. El gol lícito en cuanto a la posición del jugador de Cerro, que arranca la jugada y lo hace de buena forma, Alan Benítez. La definición estupenda del chico Marecos para darle el segundo a Cerro. Hasta ahí todo bien. Por eso tenía mi duda de que haya sido offside. Ahora, la falta también existió. Y a Recoleta le anulan un gol por falta previa y a Cerro no le anulan el gol. Por eso la desesperación, el enojo, el enfado de la gente de Recoleta. Momento del gol. 8 minutos, segunda etapa. Iván Marecos, el gol entonces para Cerro. ¿Qué pasa con el árbitro, Víctor? Si pasa que los de Recoleta están convencidos de que fue falta, se arroja Luis Cardoso, le muestra la marca en el tobillo, incluso le mostraba que le rompió la media el jugador de Cerro Piris Damota con esa situación. Y ahora veremos qué sucede. Ya el árbitro cobró gol, ya no va a retroceder. Ahora lo hacen levantar a Luis Cardoso, muy enojados los hombres de Recoleta con esta decisión. Muy bien, Cerro gana 2-0. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Vía 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Recoleta pierde, gana Cerro 2-0. En San Justo y los perfiles ángulos, plantelas y más, acceso surcas y propetos Socorro y en ventas al 0983-309-813, Rey de San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿Qué pasa, Víctor? Sí, lo hace salir a Iván Piris porque él recibió asistencia. Ahora sí le da la indicación para volver a Piris. Muy bien, la pelota sobre punta derecha, sale Recoleta del fondo. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima. La fórmula que alinea inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado, salvate con Abracur. Iván Marecos, el gol para Cerro. Iván Marecos, el gol para Cerro. Cerro gana 2-0. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marca como Kiko Santiago
otros, Serimark, lo que la fábrica no te dio. Cerro gana por 2-0. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoji. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite la generación Pro Made in Americana. La pelota para el fondo, sale Falcón, juega para Recoleta, Falcón movió, pelota al medio. Está el sentido el hombre del Cerro, Víctor. Así es, quedó sentido Diego León en esta última situación. Gesto de mucho dolor para el lateral izquierdo del Cerro. Se le fue el partido a Mario Díaz de Vivar. Hace rato se le fue el partido. Cuando empezó con la tontería esa de sacar el lateral a Cerro por 1 metro y dárselo a Recoleta. Después se hicieron 20 veces la misma jugada y no repitió o no le sacó el lateral al que tenía. Y ahora hay una falta fuerte contra León, que quita la pelota, y es López el que le da un puntín, tampoco para tanto, pero hubo un toque. El árbitro me parece perdido en el encuentro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Chaco Cama en el tiempo de juego, 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros. Diego Iván. Cerro gana 2-0. Y su seguro Chaco. Sigue en el piso León, mucho dolor, Víctor. Sí, exactamente, sigue en el piso Diego León. Ahora va a apurar la situación Juan Núñez, el capitán de Recoleta. Muy bien. Olimpia Trinidad se terminó 1-1. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Precio fijo con los imbatibles de Stock, hamburguesa 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 5.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. El árbitro pide la pelota y sale para el fondo Cerro Porteño. A todo ponerle Bistonic, líquido para radiador verde o rojo, pedidos al 093-119-720. Bistonic, tecnología en lubricación. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, sin años de familia, sin años de servicio. Independiente le está ganando a Carapegua por 1-0. En Concasa empezó tu historia con más soporte y duradera que a ladrillo, teja, grama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Fácil, busca influencer fácil, influencer ferretero. Subí a tu historia de Instagram, foto, video en @fácil-herramientas. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. La pelota va a un costado, lateral. ¿Qué pasa acá? Es para Cerro Recoleta, Ricardo. Para Cerro. Muy bien. Saque de costado, señores, pertenece a Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Volvió León, Diego. Perdón, Víctor. Así es, listo para continuar Diego León. Muy bien, la pelota al medio sale da bota para Cerro. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol para que en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apetito, Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellán 1751, llamas al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Le pegó Iturbe, tiro de portería para Recoleta. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romportín, frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con lo acarició litro de fruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. ¿Cómo ves el partido, Ricardo? Y ahora el partido se puede tornar un poco brusco, trabado, con algunas piernas fuertes por lo que pasó en la jugada previa al segundo gol de Cerro, que los de Recoleta estaban convencidos de que fue una falta previa, que el árbitro y el VAR no lo decidieron así. El offside no existió nunca, por eso confundió más eso, porque me parece que si no paraban por el supuesto offside, hasta iba a pasar desapercibida la otra jugada. Increíble, ¿verdad?, cómo se le puede complicar toda la historia a Recoleta y al árbitro. La pelota para el fondo, sale Recoleta, viene buscando en esa zona, soltando suavecita, Núñez movió la salida, juega para el equipo local. Hasta el 30 de abril, 72 horas de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta 60% de descuento en todos los productos y medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque la pechuga rinde más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. La pelota punta derecha, sale Gustavo Velázquez para Cerro, pelota por arriba, largo. Viene buscando Iturbe, paró con el pecho, Iturbe movió para Wilder Viera. La pelota de Viera entregó para León. León se quiere meter, le robaron la pelota, falta de León. Tiro libre para Recoleta. Pide tu préstamo Pymes en Banco, hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco, crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet un litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cerro Porteño por ahora está cortando una racha positiva.
6 partidos sin derrota del Deportivo Recoleta. Con Shell muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas. Redes @Shell Paraguay. Reconelectric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Reconelectric Jaeca. El próximo sábado el Superclásico. Recoleta contra quien va en la próxima fecha, en la 17, Darío. En la fecha número 17 a Recoleta le toca recibir a Guaraní en el Martín Torres. Muy bien. La pelota punta derecha. A ver, la tiene Recoleta. Avanza lentamente López. Levantó, tiró el centro, movió a la otra zona. Movió para el otro López. A ver, viene buscando bien. Se va a escapar. Héctor le pegó. Buscó el arco arriba al techo. Ricardo F. Bueno, directamente al arco se remate que se le fue abriendo demasiado y tomó altura. Por eso tan desviado parecía. El remate que primero era bueno. Después se fue desvirtuando por el camino. Va a modificar Recoleta. Víctor. Si me ayudan con los números, por favor, porque estoy... 15 y 11. 15, Blas Medina, justo no da el ángulo para ver los números, por eso nomás. 15, Blas Medina y 11, Lucas González, los que van a entrar en Recoleta. Muy bien, correcto, Víctor González. El 11 y 15 para Medina, los cambios en Recoleta. A ver, Iturbe. Ataca Iturbe, le robaron esa pelota. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio de litros de Limpia, Diego Iván. Gana Cerro 2-0. Y su seguro Chaco. 2-0, sí, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se retira Héctor López, ingresa camiseta 11, Lucas González. Y se retira Miguel Zamudio, ingresa camiseta 15, Blas Medina, la primera tanda de cambios de Recoleta. Ricardo, los cambios. Bueno, Medina que juega de lateral derecho, lateral izquierdo, no tiene problemas de perfil. Y López no estaba haciendo el gran partido. Entonces, uno entiende con la velocidad que le puede dar Lucas González. Va a buscar desequilibrar por ahí Recoleta. La pelota para Recoleta, se mete Sandoval, tiró. ¡Gol! Sandoval se mete dentro del área, define una jugada rápida de Recoleta, le gana la posición al zaguero de Cerro Porteño. La asistencia de Ferreira le ganó a Morel, define poste derecho y se pone a tiro de empate el Canario. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro 2, Recoleta 1. Bueno, gol de Recoleta. Decíamos, algo va a tener que hacer el equipo porque recibió un golpe muy duro. El primero, el segundo ni hablar. Qué mal marca Morel, cómo le gana con potencia, cómo le gana la posición. De muy buena forma Sandoval. Y qué bien que define ante la salida de Gatito para que el partido tenga vida, para que el partido esté cada vez mejor y para que Recoleta piense en la heroica. Momento del gol. 21 minutos, segunda etapa. La tarjeta para quién, Víctor. Uno de los suplentes fue amonestado, pero justo está con buzo, así que no pudimos ver el número. Entiendo que gritaron algo frente al juez de línea con el gol y ahí advirtió la situación en línea al árbitro, por eso la tarjeta para el suplente de Recoleta. Muy bien, señoras y señores, 2-1 está el partido. En la intermedia ya arrancó la segunda etapa. Independiente de Campo Grande como visitante le está ganando a Carapeguá por 1-0. ¿A los cuántos el gol de Recoleta, Darío? 21 minutos. 21. Sí, Muy señor. bien. Correcto, gracias. La pelota al medio, se mete Sandoval, marca Pérez, juega para Cerro, pelota, mitad de terreno. Así como el Albirroja de Catona, cancha Chortivis deja su sello en cada corte. Chortivis, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Picaco, TMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. Insiste Recoleta, quiere empatar este partido. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitada por el CONESI, acreditada por la ANEA, es infoserrano.tu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Cerro gana 2-1. Día Mutual hasta mañana martes 29 de abril en Caja Mutual te exoneramos a matrícula. Escribinos al 021-218-4000. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com.
Trinidense Olimpia terminó 1-1. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Víctor. La entrada fue de Iván Piris contra Federico Carrizo. Voló Carrizo a un costado prácticamente. Ellos protestan falta. A mí me dio la sensación de que tocó primero la pelota el hombre de Recoleta, que igual se acerca y le pide disculpas al hombre de Cerro Porteño. Se vienen cambios en Cerro: 22, Derlis Rodríguez, y 13, Guillermo Benítez, los que van a ingresar. Bueno, ¿por qué no puede meter el lateral ahora? No entendí esa parte de Por si hay revisión. Por la entrada de Piri, por ahí desde el bar le dicen que puede ser de tarjeta roja, por eso no habilita aún el lateral. Muy bien. Rodríguez va a ingresar el 22. 22, Derly Rodríguez, y 13, Guillermo Benítez. Sigue en el piso, lo están asistiendo a Carrizo. A un costado del campo de juego quedó con dolor Federico Carrizo. Muy bien, Cerro gana 2-1. Energy Gas llega hasta tu casa, ahorita más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litros exacto. Indica Diego Iván. Cerro gana 2-1. Y su seguro Chaco. Volvió Carrizo, Víctor. Así es, de vuelta a Cerro con 11, retornó Federico Carrizo. Muy bien, tiro libre para Cerro. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. La pelota sobre punta zurda tiene Carrizo. Carrizo con esa pelota gira sobre mitad de terreno, puso una pelota para Wilder Viena, que se pierde el superclásico, lo dijo Víctor Villalba. 5 tarjetas amarillas acumuladas. Se pierde, repito, el superclásico, pelota en el aire. Le quedó Alan, tiró, gol. Ahora sí, Alan Benítez con pierna derecha, el gol de Alan. La pelota al poste derecho, el centro sobre la izquierda. Y Alan, Iván lo abraza el juvenil Iván Marecos. Y Alan pone el tercero. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro Porteño 3, Recoleta 1. Monumental. Quizás uno de los jugadores de Cerro que más busca el gol, que más intenta, que todas las veces que tiene la posibilidad de ir al ataque lo hace. Una jugada con un centro de Wilder Viera, una peinada de Núñez en el primer palo, que desacomoda la defensa, que lo deja solo, pero solito a Alan Benítez, que le pega de primera al palo más alejado del arquero y le da el tercero a Cerro. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Cambia Cerro, Víctor. Así es, Diego, se retira Iván Marecos, ingresa 22 de Oli Rodríguez, y se retira Diego León, ingresa camiseta 13 Guillermo Benítez. Muy bien, sí, Darío. El comentario de Ricardo después de una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadol de Laca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sebellalme 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. 3-1, gana la visita. Con Tokio te queremos ver grande. Albi Roca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con un nuevo Caricia 2 litros y fruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Minuto 28, Cerro gana 3-1. Crystal House, exportación y colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo y garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Independiente le sigue ganando a Carapeguá 1-0, Darío. Sí, señor, continúa la victoria del equipo de Independiente cuando ahora justamente empata el equipo de Carapeguá. Minuto 8 del segundo tiempo, Carapeguá 1, Independiente 1.
Darío. Unizal, C Central España 330, San Lorenzo, Pilar, Lecena, Ambareque, Petito, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unizal, Cono Pizza, desayunar con jamonada de mixto para el tererero, para el importable fiambre primavera. La merienda Pancho su pizza, o pizza calidad desde su origen. Muy bien, saque de costado, sector preferencial, corresponde Recoleta sobre la izquierda. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota para Iván, se mete Piri, Piri jugó, soltó, movió por el medio. A ver, Sandoval le puede pegar jugando la pelota, avanza Recoleta, juega la pelota otra vez para Núñez. ¿Le va a pegar Juan o no? El experimentado levantó el centro, pelota entró en el área, el rebote le quedó a Silva, le pegó, se desvió. Afuera, tiro de esquina, Ricardo. Bueno, se tiraba gatito porque esperaba la pelota por abajo. Pega en el camino en un jugador de Cerro, se eleva, casi se le clava en el ángulo al arquero de Cerro, que nada iba a poder hacer, tampoco iba a ser su culpa. Está llegando Recoleta de vuelta. ¿Quién le pega esa pelota? Alejandro Silva. Tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Silva, Alejandro le pegó. Golpe de cabeza, sector defensivo, golpe de cabeza, marca de Gustavo Velázquez. El balón otra vez le quedó a Alejandro Silva. Movió, entregó punta derecha, saque de costado, pertenece al Canario. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambio todo. Tiene el 6 Espínola, levanta la pelota Espínola, pelota por el aire, cabezazo al medio. Seguro para el gatito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que litro de litro Diego Iván. Cerro gana 3-1. Y su seguro Chaco. El balón sobre la izquierda se mete en esa zona. Wilder Viera paró, tocando bien la pelota para Iturbe, corrió, se mandó por arriba, marca el 6 Espínola. El rebote, pelota en costado, es lateral, pita el árbitro y pertenece a Cerro. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. En Bristol Black Friday y hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Alta. A Carrizo, tiro libre para Cerro. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. El 17 en Recoleta, Víctor, y el 33. ¿Quiénes son? 17 Wilfrido Báez y 33 Aldo González, los que van a ingresar en Recoleta. Muy bien, tiro libre para Cerro. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Feria de verdad de Automotor hasta el 30 de abril en todos los showrooms. Automotor, tu punto de partida. Muy bien. Tiro libre para Cerro. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo, Capeta Ruta 1 y ahora también Capeta Ruta 2, kilómetro 21,5. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compra de Impacto Home. 30.000 guaraníes de compra se acumulas un cupón. En Punto Forma cumplimos el sueño de mamá y papá. A ver, la pelota dentro del área. Se desvía esa pelota, juega Sandoval. Pelota a mitad de terreno. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La Loteadora Inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Cómo ves el valor al partido, Ricardo? Bueno, lindo está el partido porque sale el equipo de Recoleta a proponer, a querer el descuento de vuelta porque Cerro ya no quiere tener sorpresas. Acá hay una tarjeta amarilla para Pérez, si no me equivoco, en una jugada donde me pareció que él barre y va toda la pelota. Víctor, ¿la tarjeta? Para Matías Pérez, la tarjeta en el equipo de Cerro Porteño. Cambios en Recoleta. Viene el 33 Aldo González, se va Brian Ferreira y viene el 17 Wilfrido Báez, se retira Iván Piris. Muy bien, tiro libre para Cerro, perdón, tiro libre para Recoleta. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento de regalo, un kit de seguridad, como mejor en todos los caminos. En UTIC estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Muy bien, la pelota arriba, sobre punta derecha tiene Wilfrido Báez. Para la pelota, Báez levanta el centro, una peinada, por el medio juega, ¡epa! Casi el remate, no sé si iba a ser gol o no, el de Sandoval, Ricardo. Intentó una chilena ahí Sandoval, no tenía muchas opciones, hizo bien el gesto, la acrobacia, pero no acertó la pelota. Ahora va a cambiar Cerro, Víctor.
14 Lucas Quintana y 17 Gabriel Aguayo, los que van a ingresar en Cerro Porteño. Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Información que tiene que ver con la selección paraguaya porque Gabriel Ábalos se desgarró el bíceps femoral, informa el equipo de Independiente de Avellaneda en el partido de ayer ante Riestra. Bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Se sabe la lesión? Bueno, la lesión ya mencionás, pero ¿cuánto tiempo de recuperación? Dice no el cuerpo médico Independiente esa relación, Darío. Aún no especifica cuánto será el tiempo de recuperación, pero se habla de un par de semanas como mínimo. Poco tiempo. Bueno, ¿qué tiene? ¿Podemos repasar de vuelta lo de Ábalos? Desgarro en el bíceps femoral tiene el jugador Gabriel Ábalos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retira Jorge Morel, ingresa 14 Lucas Quintana y deja el campo Juan Iturbe, ingresa 17 Gabriel Aguayo. Muy bien, Cerro ya quemó todos los cambios. Cerro no, tiene 4 cambios realizados, le queda una variante, lo mismo Recoleta, tiene un cambio todavía a disposición. Correcto, muy bien, Víctor. Saque de costado para Cerro, punta derecha. Mil empeños frente a reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cerro con esto suma 28, Darío. Sí, señor, suma 28 puntos, queda a 7 de Libertad y a 1 de Guaraní. Muy bien, el próximo sábado, el superclásico del fútbol paraguayo. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. María López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall. Levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda Y bien. Recoleta va a jugar frente al segundo, frente a Guaraní, en la fecha 17. Acá tiro libre. La falta la comete López. Tiro libre para Cerro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litros alto. Indica Diego Iván. Cerro gana 3-1. Y su seguro Chaco. La pelota Rodríguez colocó paraguayo, levantó esa pelota, marca Cardoso, pelota sobre la izquierda. En San Justo Hierro, perfiles, ángulos, flanchuelas y más, acceso surcas y perpetuo socorro en Ñembuy, ventas al 093-309-813. Rey San Justo Hierros. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Fíjate un poquito, Darío, cuántos años tiene Juan Núñez. Ahora justamente tiene Juan muchos años en la intermedia, ahora en la primera con Recoleta, pero creo que estar por un poquito más de los 40 años, creo, Juan Núñez. Tiene No me dice 35, Ricardo. digo. ¿Cuánto tiene para vos, Ricardo Núñez? No, 40 no creo. ¿No llega a 40? La pelota sobre punta derecha. A ver, tiene ataque Recoleta en esa zona del campo. Juan Núñez tiene 35 años, nació el 22 de agosto de 1989. 35 años, correcto. Pelota al medio. Me equivoqué por 5. La pelota larga por el fondo. Sale Cerro. Pelota a mitad del terreno para Cardoso. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. Sí, Ricardo. Bueno, lo que hizo Derly Rodríguez recién me hizo acordar a Cecilio. Agarró la pelota, picó por el sector izquierdo, tenía 2 compañeros en el área. Carrizo y también Aguayo, pero él le pegó al arco y le pegó mal. La pelota del hombre del Cerro. Desvía esa pelota, va al rebote en la marca, tiene otra vez Recoleta, pelota al medio, se metía González. El rebote sobre punta izquierda para Medina. A ver, la tiene, juega, avanza el canario. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol para que olor en Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro de portería para Cerro. Con Tokio te queremos ver el grande Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con nuevo Caricia 2 litros y fruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Sí, Víctor. Se viene el último cambio del Cerro Porteño, llamado camiseta 29, Ariel Ábalos. Muy bien, Ábalos en Cerro. En Electroban aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo genera es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Amonestado Roberto Junior Fernández. Así es, por demorar, Gatito Fernández amonestado. Muy bien,
Cerro va a modificar. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Estamos cruzando minuto 38 en la parte final de este partido. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Precio fijo con los compatibles de stock. Hamburguesa 4 unidades, FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Cerro está cortando esa racha positiva. 6 partidos sin derrotas de Recoleta. Cerro lo está cortando, gana el partido por 3-1. Lo mejor para tu automoto, camión o tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, escenarios de familia, escenarios de servicio. La pelota para Carrizo. Carrizo tiene el Pachi. Se abrió Rodríguez Carrizo. ¿Qué pasó, Ricardo? No sé qué quiso hacer Carrizo. Corrieron todos los compañeros con él y él le pegó al arco. Le pegó a cualquier lado y era la última o es la última del Pachi. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Último cambio en Cerro Porteño, camiseta 29, Ariel Ábalos, y se retira Federico Carrizo. Muy bien, cambia Cerro Porteño. En la categoría intermedia, 20 minutos de la segunda etapa, Carapeguá e Independiente empatan 1-1. Recordando que Resistencia le ganó a Fernando de la Mora por 1-0. En Concasa empezó tu historia con más parte duradera que la de Tecagrama Cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Fáciles, marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensadas en la necesidad de nuestro mercado. Elegí fácil el poder de los paraguayos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, ya Diego Iván. Cerro gana Recoleta 3-1. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Último cambio en Recoleta, Hernán Pérez, camiseta 30, al que ingresa, deja el campo Alejandro Silva. Muy bien. Se va Silva, ingresa Pérez Hernán en Recoleta. Hasta el 30 de abril, 72 horas de descuento reales en Farmacia Catedral. Hasta 60% de descuento en todos los productos y medios de pago en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares. A tu buena alimentación elegí pechuga de Pechugón. ¿La tarjeta para quién? ¿Quintana? Lucas Quintana amonestado. Muy bien, amonestado Quintana, tiro libre para Recoleta. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. ¿Quién le pega, Víctor? Matías López. Le va a pegar López a esa pelota. A ver, le pegó, tiró pelota en el aire. Se pierde Luis Cardoso. ¿Qué pasó, Ricardo? Bueno, le quiso romper el arco, reventarlo, pero le pegó muy fuerte, pero muy arriba también esa pelota. Era el descuento de Recoleta. Saque de portería para Cerro. Si el baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell Power o Nafta, fórmula super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. Cerro gana por 3-1. Así como la Albi Roja deja toda una cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albi Roja. Cámara eficaz JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. La pelota al medio, a ver, tiene bien, le pegó, tiró. Fue Ábalos, Víctor. Ábalos. Muy bien, tiro de portería para Recoleta. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recupera Calidad Papasa. La pelota al fondo, sale el Canario, pierde, gana Cerro. ¿Cuántos puntos decía Darío que suma Cerro? 28 puntos. ¿A cuánto está de Libertad? A 7. A 7 puntos de Libertad. La pelota por el fondo, el próximo sábado se viene el Superclásico. Día Mutual, hasta mañana martes 29 de abril en Caja Mutual te exoneramos la matrícula. Escribinos al 021-218-4000. Caja Mutual. Vení, divertirte en el Casino y Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. ¡Ricardo! Bueno, Gatito, ¿cómo les cuesta salir a una pelota o pegar el grito? ¿Cómo se comprometió aquí Cerro? La ventaja de 2 goles, pero igual, ¿cómo tembló el arco ahí? La pelota para Wilfrido Báez.
La tiene Wilfrido, toca para Recoleta, soltó, movió, entregó para Cardoso, ganó. Juega esa pelota por mitad de terreno para Hernán Pérez. Pérez movió, le pegó Sandoval. El rebote para Pérez, tiene Hernán. Movió, se equivoca, largo arriba, saque de costado para Cerro. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está aniversario 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. A ver, miro el cronómetro, minuto 44. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria, Papico, Organización Centro Industrial del Litono 2. Comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amonestado Velázquez, Víctor. Así es, amonestado Gustavo Velázquez en esta situación, protestan todos, le cobraron falta contra Hugo Sandoval. Después de la macana que se mandaron acá, si es que realmente existió la falta y se tenía que anular el gol de Cerro. Está después de eso el árbitro, 5 tarjetas amarillas. 5 tarjetas amarillas a los jugadores de Cerro. Eso es cuando el árbitro tiene ese peso de conciencia. Y me parece que a Mario Díaz le está pasando. Tiro libre para Recoleta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La Plata Empeño con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Tiro de esquina, ahora para Recoleta, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Cerro gana 3-1. Y su seguro Chaco. La pelota en todo el área, avanza Recoleta, golpe de cabeza, marcó Velázquez. La pelota sobre punta derecha, se la saque de costado. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilitono 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicel, 36 años de experiencia en el mercado, los mejores porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicel, proyectando juntos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. 6 minutos, Víctor. Así es, 6 minutos más se jugarán en este segundo tiempo. Y mucho, pero se perdió también un tiempo importante con el gol, con el segundo gol de Cerro. La pelota sobre punta derecha, tiene González, amagó, se mete sobre costado ligero para Recoleta. Levanta el centro, tiró, marcó Gustavo, cuidado contra su arco de Epa. Era gol de chilena. Del hombre de Recoleta, Ricardo. Y la defensa de Cerro es un tembleque. No pueden sacar una pelota, no se hablan con el arquero. Se enojó Gatito en la última jugada. No sé qué está pasando, pero si Recoleta lo está metiendo en su arco, no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser el día sábado el superclásico del fútbol paraguayo. ¿Quién fue, Víctor, el de la chilena? Lucas González. Lucas González, pelota, tiro de portería para Cerro. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. La clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991728856. SPS protege tu salud con respaldo de Comesipa. Trinidense Olimpia, 1-1. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Cuando pizza, desayunar con camarada en visto para el tererero, para el impactable fiambre primavera. La merienda, pancho, su pizza o pizza, calidad desde su origen. Muy bien, la pelota al medio. Vamos a ver, tiene Cerro, busca la salida Alan. Pelota por el fondo, movió para el gatito Fernández. En los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.posta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. La tarjeta para qué, Víctor. Es amonestado el hombre de Recoleta, Matías López. Tiro libre para Cerro. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. En Bristol Black Friday y hasta 50% de descuento celulares, TV, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. De a poquito termina el partido. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A.T. Seguros, 64 años, protegiendo tu futuro siempre. Minuto 48. Tupi, 29 años, llenando tu hogar de felicidad. La pelota larga para el fondo, arriba se mete Sandoval, la marca de Alan, el pelotón costando, lateral finalmente para Cerro. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Feria de verdad de Automotor hasta el 30 de abril en todos los showrooms. Automotor, tu punto de partida.
La pelota, el cabezazo. A ver, tiene Lucas, le pegó. Seguro el gatito. En el Ahorrazo compramos y para menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. En Punto Farma con tarjeta de crédito universitaria tenés 35% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Bueno, se está yendo el partido, le queda muy poco. 3 minutos para ver si puede remontar o por lo menos meter el descuento. Recoleta que lo está sediando a Cerro. Y Cerro les cuesta mucho salir del fondo, aunque sabe que tiene prácticamente asegurado el triunfo. Correcto, muy bien. La pelota para Cerro, ataca, se mete Derlis, va por el piso Rodríguez, le van a robar la pelota, el árbitro pinta falta y es finalmente para Recoleta. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 018-104-216, ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota sobre punta zurda, a ver, ataca en esa zona, nombre Recoleta con Lefrido Baez, jugando por el medio, después de pegar González, levantó, golpe de cabeza, marca Lucas, la pelota sobre punta derecha, avanza el equipo canario. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo un kit de seguridad, como mejor en todos los caminos. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de ¿Quién le felicidad. pega, Víctor? Aldo González. Le pegó González, cabezazo. Wilfrido Baez, debajo del arco. Eso es ahí, Ricardo. Sí, offside. Offside. Se salvó Cerro de esta jugada. Mirá que está defendiendo muy mal, ¿eh? Está defendiendo muy mal y tiene a casi todos los titulares en este momento en la zona defensiva. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto. Liga Diego Iván. Cerro 3, Recoleta 1. Y su seguro Chaco. En un minuto termina el partido. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota para el fondo tiene Núñez. Movió Juan. Entregó esa pelota para Cardoso. Cardoso deja para Pérez. La pelota Hernán Pérez. Domina Pérez. Esa pelota juega otra vez para Núñez. Sale con pelota limpia. Levantó, tiró sobre la izquierda. Mueve para Wilfrido Baez. De May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como de May Flores. Olvídate los metales oxidados. Aplica convertidores y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con sí que queda bien. Ya termina el partido, Darío. En San Justo y Arroz, Perfiles, ángulos, planchuelas y más, accesos, surcas y Profeto Socorro Ñembú. Ventas al 093-309-813. Rey San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Señoras y señores, se cerró el partido. Cerro le ganó de visitante 3-1 Recoleta. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Víctor en una presentación de... Quitadol, para cada olor hay un quitadol, es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subellárame 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Contigo, Víctor. Gracias, Ricardo. Aquí se van retirando directivos de Cerro. Ingeniero Gustavo Samaniego, ingeniero, lo que fue este triunfo, se acercan a Libertad, descuentan y le ponen otro tono al torneo en lo que queda, ¿no? Así mismo se va poniendo lindo el torneo, que aparentemente estaba a una distancia inalcanzable. Hoy día, después de esta victoria, vamos escalando y acercándonos a la punta. Y hoy se mejoró desde lo futbolístico y también la presencia buena de Marecos, por ejemplo, con gol incluido el juvenil. Sí, es importante siempre debutar con un gol, eso fortalece al juvenil que entra y bueno, yo creo que buen partido venimos haciendo, solamente que hoy tuvimos contundencia, hoy marcamos 3 goles. Ingeniero, ¿comprende el gesto que hizo Diego Martínez? Porque notábamos que la gente quedó un poco disgustada. Creo que le estaba hostigando un hincha, y fue para ese hincha. Solo para eso. Con lo que mostró Cerro ya de Caracas. ¿Perdón? ¿Conforme con lo que mostró Cerro de Caracas? Sí, claro, con mucha... Sobre sustitutos que entraron, ¿verdad? Que rindieron y bueno, yo creo que podemos contra Olimpia tener a todos los jugadores que vamos a recuperar. Mejora un poco el ánimo también así, don Gustavo, por respecto a lo que totalmente. Hoy tuvimos los goles que son lo que generalmente faltan en los partidos, un rendimiento bastante bueno del equipo.
Así las palabras del ingeniero Gustavo Samaniego, integrante del departamento de fútbol de Cerro Porteño. Nosotros ya bajamos ahora, pegamos la vuelta para esperar las conferencias. Hoy primero hablará Diego Martínez y posteriormente el técnico de Recoleta, Jorge González. Correcto. ¿Quién habla para la TV? Bueno, la verdad, era un partido complicado, pero también difícil así cuando nos anulan un gol que por un mínimo detalle. Después hay un gol de ellos también donde hay una falta clara para nosotros que no va ni a revisar. Pero bueno, cosas que pasan también. Ahora nos queda seguir trabajando en la semana y pensar en el próximo partido. A tu criterio, ¿a qué van a apuntar? ¿Qué pensás que hay que mejorar para el siguiente juego en donde tendrán que jugar ante Guaraní? No, ahora vamos a mirar también en la semana los detalles que hay que mejorar y pensar ya en Guaraní que tenemos que sacar los 3 puntos. Ahora en lo personal bien, por el gol. Sí, en lo personal contento también por el gol que se me vuelve a dar en esta fecha. Venía buscando y gracias a Dios hoy me tocó y pude convertir. Va a seguir así. Dale, muchas gracias. Bueno, lo que decía Sandoval, el autor del gol de Recoleta, del descuento. Ahora va a hablar la figura de Cerro, en realidad. En todos los partidos es el más voluntarioso, el que más corre. Y hoy le tocó convertir. Estoy hablando de Alan Benítez. Lo escuchamos. El partido, todo contigo, todo ilimitado. Tigo presentando el jugador del partido, Pepi. Alan, buenas noches, felicitaciones por la victoria y por haber sido elegido la figura del partido. ¿Por qué ganó Cerro Porteño hoy? Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por elegirme la figura. Creo que hoy Cerro Porteño fue muy superior a Recoleta, de principio a fin. Aprovechamos todas las oportunidades que tuvimos y bueno, eso fue lo más importante. A nivel personal, ¿cómo te vas sintiendo? Ya lo hemos hablado en algún momento, pero te has vuelto a encontrar con el gol. Sin duda que jugar seguido, algo que en otro momento quizá es lo que te costó sostener, vos mismo lo llegaste a admitir o las lesiones no te lo permitían, seguramente implica una gran satisfacción a la hora de analizar las cosas que has venido haciendo en este semestre. Sí, la verdad que muy contento por el gol, pero yo siempre pregono que el equipo juegue. No me interesa realmente hacer un gol. Más así un pase gol, eso sí me gusta hacer. Así como decir, la continuidad es lo que te da la confianza. La confianza del profe, del grupo es importantísimo para este momento en el cual estoy. Hugo, Francisco, los escucha, Alan Benítez. Alan, felicitaciones, Hugo Miño, acá desde la cabina. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, y yo decía que para el estado de ánimo, y de hecho se notó cuando los compañeros eran reemplazados, por ejemplo, como el público cambió su actitud, aplausos para todos, o sea, ganar hoy era importante por factores clave, o por un lado estaba recortar la diferencia con el puntero, pero también en la previa a un clásico siempre hay que ganar y suma, Alan, ¿no? Sí, así mismo como decís, creo que la hinchada también está viendo el sacrificio que está haciendo el grupo, que eso es lo más importante. El acompañamiento de nuestra hinchada es fundamental también para nuestro estilo de juego. Así mismo como decís, recortamos puntos del puntero. Ahora se viene el clásico, que va a ser un partido muy importante para nosotros y bueno, esperemos ganar ese partido. Hay veces que un futbolista, lo vemos desde afuera, uno lo nota, por ejemplo, a tope físicamente, pero no tanto futbolísticamente o viceversa. Ahora, coincidir en ambas cosas es lo que te está pasando a vos, Alan, o sea, estás a tope físicamente, a tope en lo futbolístico también, porque la verdad, mi humilde opinión es que sos de lo mejor de Cerro en este momento del calendario. No, muchísimas gracias, Hugo. Creo que me alegra escuchar eso de un periodista realmente y también de mucha gente. Yo creo que sí, creo que estoy muy bien en lo físico, en lo mental, pero también la confianza que me da el profe y también los compañeros, como dije, es fundamental para estar así. Alan, felicidades. Bueno, se va haciendo costumbre esto, me parece. No sé cuántas entrevistas ya este año al terminar el partido, así que felicidades una vez más. En un partido que para mí se lo podía terminar complicando en algún momento a Cerro Porteño porque el rival fue bravo también. Y se definió por esos pequeños detalles de contundencia a favor de ustedes. No sé si lo viste así. Sí, creo que cuando ellos hacen el 2-1, ellos nos estaban atacando muchísimo, pero por suerte se vino muy rápido también mi gol. Yo creo que eso tranquilizó un poco más el juego, pero sí, yo creo que Recoleta nos iba a complicar un poco si no logramos hacer ese tercer gol. ¿Cómo llega el grupo con miras al Superclásico?
Yo creo que muy bien esto. Esta victoria, por ejemplo, ayuda muchísimo para llegar bien en lo anímico y también en lo futbolístico. La amarilla por levantarte la camiseta. ¿Me sacaron? Sí. No, porque si no saqué. Yo creo que Mario estaba hoy un tanto detallista. Puntilloso, ¿no? Sí. ¿Qué te dijo ahí Juanqui a la pasada, Alan? No sé, me quiere hablar por eso. Te felicito. Le agrego la pregunta. Sí. El contrato, ¿se te vence en junio, Alan? Epa. Sí, yo creo que eso me quiere hablar. Y es un buen momento para sentarse, ¿no? Sí, claro que sí. Siempre un buen momento. De tu parte, intención de continuar en Cerro, ¿te sentís a gusto? Toda la vida. Bueno, ¿para quién va la victoria, el gol, Alan, y este buen presente? Para mi señora, mi hija, mi hijo y mi madre y mi padre que me están viendo ahí de casa. Bueno, abrazo grande, felicitaciones, Alan. Muchísimas gracias. Bueno, ahí pasó Alan Benítez, la figura del Cerro Porteño. Ahí se abraza con otro integrante del cuerpo dirigencial. ¿A quién le silban ahora? A Alan, ¿verdad? Sí, a Alan le están silbando. Los guardias de seguridad ahí tratando de apaciguar un poco el tema. Le están diciendo de todo. Vuelve a levantar la remera, la camiseta. Tiene un mensaje. No sé si ustedes pudieron observar el mensaje de la camiseta de Alan, Darío. Sí, es un versículo bíblico, Ricardo. Te digo lo que expresa justamente. Dice, el Señor irá delante de ti, estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. Deuteronomio 31:8. Bueno, bien por Alan, un hombre de fe. Y hay que tener fe para ir. Incansable el recorrido de Alan en el terreno de juego y hoy encontró su gol. Aunque él decía que le interesa más dar el pase de gol que convertir, que no se le deja llevar mucho por eso de ser el goleador del equipo. Me gustó lo que dijo de Mario Díaz. Sí, hoy estuvo Mario Díaz de llevar en uno de sus, no quiero decir en uno de sus peores momentos, pero se equivocó mucho, dudó mucho, después empezó a amonestar por cualquier cosa, como queriendo justificar ese peso que tenía de lo que le pedían los jugadores de Recoleta en el segundo gol del Cerro. Para mí offside no fue. Y creo que estaban revisando el offside, que no revisaron, o por lo menos no hizo el gesto nunca el técnico, el árbitro de la supuesta o de la falta que se le cometió al jugador de Recoleta. Por eso la gran duda. ¿Vos estás probando equipo, Víctor? Estamos nosotros por la otra vía. Me parece que entra un ruidito en la llamada. Por eso cada tanto se escucha. Sí. Pero ya estamos nosotros en sala de conferencia. En un rato llega Diego Martínez primeramente, luego el técnico de Recoleta, Jorge González. Ya se nos habilitó el paso a través del campo. Así que pegamos la vuelta y ya estamos en la nueva sala de prensa del Club Nacional. Perfecto, Víctor. Aquí empezaron a apagar las luces también en cancha de Nacional, algunas que otras, ¿verdad? No todas, pero sí algunas que llaman un poco la atención con este resultado, con este partido que cierra la fecha 16. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones, Darío? Así queda la tabla de posiciones con Libertad con 35 puntos, lo sigue con 29 Guaraní, se acercó Cerro con 28, queda Olimpia con 26, 21 puntos para Recoleta, 20 para Trinidense, con 18 el equipo del Sportivo Ameliano, 17 puntos para General Caballero, con 16 están Tembetaré y Sportivo Luqueño, 15 puntos para Nacional y 14 puntos para 2 de Mayo. Correcto, ¿y el promedio? La zona ahí fea, caliente, roja. En la tabla de promedios continúan en zona roja tanto General Caballero como Tembetaré, promedio de 1 para Tembetaré, promedio de 1.087 para General Caballero. El más cercano a la zona roja es Sportivo Luqueño, con promedio de 1.231. Está a 15 puntos de General Caballero. ¿A 15 puntos? Sí, señor. Bueno, se está metiendo también en un lindo problema, o en un feo problema en realidad, la gente de Sportivo Luqueño. Volviendo al partido, no fue el gran partido de Cerro. Creo que con muchos problemas en el arranque. Queda resaltar el gol que le anulan a Recoleta por una falta previa
Después sí llega a convertir León al minuto 31 en una jugada de Cerro en conjunto, un remate de Iturbe que pega en el palo y del rebote estaba bien acomodado para ganar la pelota, para acomodarse y sacar el remate el chico León y el 1-0 a favor de Cerro Porteño. Después vino el segundo a los 8 minutos. Esa jugada empezó a cambiar la historia del partido por las protestas de los jugadores de Recoleta, por lo que estaba revisando el VAR, porque a mí me llamó la atención y yo le preguntaba a Víctor, ¿levantó el banderín el asistente? Y me decía sí, al terminar, al convertir, se levantó y yo tengo la sensación de que offside no fue. Puedo estar equivocado, por supuesto, pero de ahí en más empezaron los errores arbitrales de Mario Díaz de Vivar y las protestas permanentes de los jugadores de Recoleta, hasta que a los 21 llega el gol de Sandoval en un error de Morel que le gana con el cuerpo. Claro, es grande, es corpulento también Sandoval, pero yo creo que la experiencia tenía que haber utilizado Morel, o estaba mal parado, mal perfilado, por eso le ganan el forcejeo y define ante la salida de Gatito. 21 minutos, quedaba mucho todavía de partido para que se pueda seguir peleando, para que se pueda seguir soñando con un Recoleta alcanzando el empate o dándolo vuelta, ¿por qué no? Pero a los 26 acaba esto en una jugada por el sector izquierdo, un centro al área, una peinada de Núñez que lo deja solo a Alan Benítez y le pega de primera, cruzado al palo derecho del arquero que se tiró pero que no llegó, y Cerro con ese 3-1 prácticamente definía lo que era el partido. Después lo empezó a sufrir y a sufrir y no podían sacar la pelota del área y no se entendían los centrales con Gatito. Hay una jugada que Gatito salió y que igual rechazó el defensor, hay otra que prácticamente le quitan de la mano a Gatito, también rechazando. O sea, eso también debe corregir y mucho Diego Martínez si quiere tener un clásico digno el próximo sábado, que se va a jugar aquí enfrente nomás en cancha de Cerro Porteño, un Cerro que le cuesta mucho ganar los clásicos, que lo viene perdiendo, empatando, más perdiendo, y tiene su gran oportunidad ahora. Hay que ver si llega a poder ganar y seguir acercándose a lo que va a ser la definición del campeonato. Creo que es Martínez aquel que va cruzando la mitad de la cancha rumbo a conferencia de prensa, así que lo vas a tener muy pronto, Víctor, al técnico de Cerro. Y quiso explicar el dirigente, creo que fue Samaniego, que dijo que solamente fue a un hincha, solamente la gran Benedetto, solo a uno, pero cuando vos haces el gesto y te ven todo, y con la calentura que tenía el partido, todos los hinchas se tomaron como que el técnico Martínez le dedicó ese silencio a la hinchada de Cerro. Yo repito lo que dije en ese momento, acá puede hacerlo porque muy poco público de Cerro, pero imagínate el sábado que lo estén abucheando, que Cerro haga un gol o pase algo y gire la cabeza Martínez y nuevamente haga la señal de silencio. Yo creo que se lo come en vivo en ese momento al técnico de Cerro. Diego, ¿llegó Martínez? Todavía no. Víctor. Todavía no llegó el técnico de Cerro. Yo creo que va a ser rápido aquí porque generalmente cuando Cerro es visitante no hay mucha demora. Así que imagino que en minutos va a hablar aquí el técnico de Cerro. Y la última vez aquí en cancha de Nacional, hasta la conferencia fue más breve que lo acostumbrado. De verdad que estaba contestando hasta con frases cortas en esa oportunidad Diego Martínez. Algunas preguntas no le gustaban, etcétera, etcétera. Vemos hoy con qué ánimo viene el técnico de Cerro Porteño. Aquí ya me indican que está caminando hacia aquí, que está llegando hasta la sala de prensa. Así que en un ratito estará el técnico de Cerro Porteño en este sector para iniciar la rueda de prensa del lado sur. Ya está llegando Diego Martínez, va hasta los últimos escalones. Nosotros de vuelta entramos a la sala de prensa para ponernos al lado mismo del parlante y va a empezar la conferencia de Diego Martínez de Rica. Bueno, ¿vos creíste lo de que fue solamente para un hincha el gesto? Y a mí no me pareció, no me dio esa sensación, pero veremos qué dice, seguro se le va a preguntar. Ahora entra Diego Martínez. Bueno, nos quedamos contigo, Víctor, con Darío, con los compañeros, para las conferencias de prensa. Primero Diego Martínez, después el técnico de Recoleta. Diego Martínez, arranca. Arrancamos la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Iniciamos con la ronda de preguntas. Pedro Torres, digo. Perdón, buenas noches, muchachos.
Hoy lo más importante es hablar de la conferencia de prensa, así que va a ser cortito el tema. Quiero pedir públicamente disculpas al hombre plateísta con el cual tuve un cruce de palabras, un gesto que como profesional no tengo que hacer, más allá de mi dolor y de mi bronca, como les puse en algún otro momento, cuando insultan a los futbolistas del club, cuando insultan a los chicos que se han formado en la cantera del club. Entiendo el nerviosismo y las ganas de ganar del hincha, pero esas mismas ganas que tienen hinchas seguramente, y no tengo duda que las tienen los chicos, y mucho más los futbolistas formados en el club. Más allá de eso, no tengo que reaccionar en un momento eufórico y de disfrute como fue el gol de Diego, así que pido disculpas públicamente a ese hombre con el que tuve el entredicho, y creo que es lo más importante para rescatar en la conferencia de hoy. Gracias, buenas noches. Así las palabras de Diego Martínez. Hoy no hubo conferencia, hoy solamente es un mensaje y un pedido de disculpas. Reconoció su error con un plateísta, decía específicamente, con una sola persona el problema, así que decía, no hay nada más importante hoy en esta conferencia que pedir disculpas, que él sabe que no tiene que dejarse llevar por la euforia del momento. En su momento había declarado a él que le molesta mucho cuando critican a jugadores del club, que por eso fue la reacción, pero insisto, dentro de todo hay que reconocerlo porque muy pocos protagonistas piden disculpas después de cometer errores, y acaba de hacerlo Diego Martínez aquí en sala de conferencia, asumiendo el error que acaba de cometer aquí tras el gesto de hacer callar a un plateísta, decía a una sola persona en particular, Diego Martínez, el técnico del Cerro Porteño. Así que Darío, a partir de ahora esperamos por Jorge González, técnico de Recoleta. Correcto, Víctor, muchas gracias. Estaba la breve conferencia de prensa de Diego Martínez, realmente no fue tal, más que él pidiendo disculpas entonces a este plateísta, según él uno solo, al cual realizó aquel gesto de silencio en el primer tanto de Cerro Porteño, en el partido que el equipo azulgrana venció por 3-1 a Recoleta, cerrando esta fecha número 16 del campeonato Apertura. Mientras esperamos por Jorge González, el técnico de Recoleta, repasamos cómo queda la tabla de posiciones. Libertad puntero con 35, lo sigue con 29 el equipo de Guaraní, 28 puntos para Cerro Porteño, 26 para Olimpia, con 21 queda Recoleta, 20 puntos para Trinidense, 18 para Ameliano, 17 para General Caballero, con 16 Tembetaré y Sportivo Luqueño, 15 puntos para Nacional y 14 puntos para 2 de Mayo. Así quedan las cosas en el marco del Campeonato Apertura 2025. Por la categoría intermedia terminó el partido entre Carapeguá e Independiente de Campo Grande, empate 1-1. El resultado final, Independiente que desaprovecha la chance de acompañar a Tacuarí en la cima de la tabla de ubicaciones en la categoría intermedia, así que ese es el último resultado de la fecha 5 de la división intermedia, recordando que también hoy terminó la fecha 2 de la primera B, donde el 3 de noviembre como visitante le ganó a General Díaz por 1-0 y con ese resultado se ubica como el único puntero al haber pasado las primeras 2 fechas en la tercera categoría de nuestro fútbol, en la primera división B. Así que esos son los resultados que se han dado en esta jornada, donde más temprano recordemos que Sportivo Trinidense y Olimpia empataron 1-1. Así se va a jugar la fecha número 17 del campeonato Apertura, que va a arrancar este viernes a las 18 horas, cuando 2 de mayo reciba Sportivo Luqueño en el Río Parapití. El 2 de mayo va a jugar el día viernes 2 de mayo justamente. Y también ese mismo viernes a las 20:15 Recoleta va a recibir a Guaraní en el Martín Torres. El único partido del sábado a las 17:30 en la Nueva Olla, una edición más del Superclásico del fútbol paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia. El domingo a las 18 Nacional recibirá en el Arsenio Rico al equipo de Ameliano. Y también el domingo a las 20:15 el puntero Libertad recibirá en la Huerta al Atlético Tembetaré. El lunes se cierra la fecha a las 19 con General Caballero ante Sportivo Trinidense en Carendú. Así se va a jugar el capítulo número 17 de este campeonato Apertura, en una semana en la cual tenemos descanso de torneos internacionales después de lo que han sido estos partidos por el torneo local. En la semana habíamos tenido también encuentros que correspondían
a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, la semana pasada, digo bien, con la acción de los equipos paraguayos, y entonces una semana sin fútbol a nivel internacional que volverá a la acción recién el próximo día viernes, con los partidos que les estábamos citando por la fecha número 17. También ya está programada la fecha número 18 en cuanto a los encuentros que se van a ir disputando. Faltaría los horarios, pero son los partidos que se van a disputar en ese capítulo 18 son Cerro Porteño, que va a visitar a Guaraní, Ameliano Recoleta, Tembetarí Nacional, Sportivo Luqueño Libertad, Trinidense 2 de Mayo y Olimpia General Caballero. Resta definir horarios y escenarios para esos encuentros del capítulo número 18 del campeonato Apertura. Como les decíamos, Libertad es el único líder, tiene 35 puntos. En cuanto a la tabla de promedios, los que están en zona roja siguen siendo General Caballero y Tembetaré. General Caballero, que tiene promedio de 1.087 y promedio 1 para el Atlético Tembetaré. General Caballero, que tiene una distancia de 15 puntos que lo separan con Sportivo Luqueño, que es el penúltimo o antepenúltimo, con promedio de 1.231. Es lo que separa a Sportivo Luqueño de la zona roja, donde por ahora está General Caballero junto a Tembetaré. Tembetaré con la salvedad de que en menor tiempo puede salir de esa zona roja al dividir solamente por uno sus puntos por ser su primera temporada en la primera división, en este regreso de la primera. Sí, Víctor. Llega el técnico de Recoleta, Jorge González. Volvemos a entrar nosotros a sala de prensa y vamos a arrancar la rueda de prensa con el técnico de Recoleta, Jorge González. Aquí ya estamos listos. Se va a ver el ok. En el caso de González, imagino que va a responder preguntas. No creo que allí pase lo mismo que dio anteriormente. Así que empezamos a continuación. Se hace la presentación de Jorge González, técnico de Recoleta. Empezamos. A ver. Ahí estamos. Conferencia de prensa del profesor Jorge González y director técnico del Recoleta Fútbol Club. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Profe, tu criterio, ¿por dónde pensás que pasa esta derrota? ¿Por qué pensás que hoy tu equipo se queda aquí jugando local con la mano vacía? O sea, el fútbol, diría yo, porque para mi entender hicimos uno de nuestros mejores partidos del torneo. A veces en este deporte que tanto nos apasiona, quiera o no, la suerte es importante. Tratamos de contrarrestar el buen juego del rival y lastimosamente el gol anulado, quiera o no, cayó un poquito en el ánimo de los jugadores. Luego Cerro encuentra el gol y nosotros seguimos tratando de tener la participación necesaria como para igualar el encuentro, y son esos factores nada más. Hoy vimos el recorrido de nuestros jugadores y realmente salgo muy orgulloso por ellos. El vestuario está un poco triste solamente por eso, pero en actitud, juego, disciplina, táctica, hicimos lo correcto. Jorge, buenas noches para Fútbol en lo Grande. ¿Qué opinión tenés sobre las jugadas polémicas? Porque quedaron muy disgustados jugadores, ustedes en banca. Primero el gol anulado y después el segundo a favor del Cerro, en donde también hubo discusión. ¿Qué te parecieron de esa jugada? Para mí entender que la jugada de del gol que nosotros nos anularon fue, aún no he visto bien realmente, pero según la gente que vio y algunos comentarios internos, fue el famoso una faltita o algo. Se fue al VAR, se revisó y cobraron gol. Creo que anularon el gol, pero creo que para eso está la tecnología. Ahora en el gol que nos hacen en el segundo, primero una desatención posiblemente nuestra, Iván estaba al costado. Yo más quiero que vean esa jugada en la cual Brian Ferreira y Iván Piris chocan entre sí. En esa jugada a Brian le empuja, realmente le empuja. Y no se cobró la falta y lastimosamente él estaba fuera del gramado cuando ocurrió el gol. Yo he visto el tobillo de Lucho y está la taquilla impregnada dentro de la piel del jugador.
pero son situaciones raras que no se hayan ido a ver, ya que en nuestra jugada sí hubo revisión VAR y en la de ellos lastimosamente seguramente la gente encargada de departamento verificaron que no era falta para nosotros. Jorge, buenas noches para ABC Cardinal. Es difícil que el árbitro dé explicación en este momento, las revoluciones a 1000, justamente en esta jugada que estás mencionando, donde Pirilla Mota, en su intención de puntear, los dos van a buscar la pelota y se lleva la peor parte Cardoso. Pero el cuarto, alguien explicó, ¿no? Porque fue una jugada similar a la que ustedes llegan al gol, a ustedes le invalidan y el gol, pero a ustedes se le cobra gol a favor del Cerro Porteño cuando fue, repito, una acción similar. Ahora, por otro lado, en el primer tiempo varias veces Brian Ferreira se mostraba como para pitar y nunca pudo recibir una pelota. Eso no se dio la posibilidad, o qué pasó en esas intenciones. Sí, contestando la primera pregunta, yo le consulto al cuarto árbitro y él me indica de que Piris primero puntea el balón y por acción del juego luego toca al Lucho en esa jugada. Explicaciones buenas o malas, cada uno va a poder estirar hacia su lado, como se diría, para saber. Pero si es o no correcto, casi siempre uno quiere estirar hacia su molino el agua para poder llevar. Yo siempre, desde el primer momento, dije que no iba a estar hablando de los árbitros ni nada. Para mí ellos son la máxima autoridad y hay que respetar lo que ellos decían. Ahora en la segunda, lo de Brian son toma de decisiones que tienen los muchachos. Nosotros damos un abanico de posibilidades una vez que tengamos una transición ofensiva, pero son los jugadores quienes toman esas definiciones para saber si la van a jugar a veces a jugador. Lastimosamente no le llegó a él, no estábamos seguros, no hay una seguridad cierta que si le llegaba podría ser o no gol, así que yo comparto las decisiones que toman mis jugadores. Jorge, buenas noches, estamos para Radio 1650. En varios pasajes te dije que desaprobabas las decisiones arbitrales. Yo sé que sos un tipo bastante tranquilo, que muy pocas veces vas a gritar por una decisión si es errónea o no. Pero mi consulta va que ¿qué siente un profesional al costado del campo de juego? Sos responsable de tu equipo ante decisiones que usted considera que no son correctas. ¿Y qué uno siente en estos casos? Esa es la pregunta. La palabra impotencia no es la correcta, pero se genera un sentimiento dentro de uno y hoy creo que la garganta está un poquitita irritada más por mis quejas que aparte de gritarle a los muchachos. Esto es el fútbol, por algo nos apasiona todo. Lastimosamente a veces, como se dice, puede o no volcar hacia un lado la decisión del árbitro y sí, vuelcan porque en ese entretiempo mis jugadores estaban un poco tensionados por cómo se estaba llevando al inicio. Ya a Brian el árbitro le llamó muy mal la atención, luego a nuestro pasapelota, y iban sumando situaciones, después el gol de ellos, se van sumando cosas, pero nosotros somos gente profesionales que tenemos que tratar de medir esta situación y sobre todo ellos. Es un partido, yo más quiero fijarme en el partido en donde creo que ambos técnicos estábamos leyendo las situaciones que conllevaban. Yo al final termino jugando en una línea de dos, queriendo hacer el gol o empatar, porque para eso estamos. ¿Te picha? Sí, te picha. Pero hay que seguir trabajando, hay que crear más ocasiones de gol, concretarla para que esas situaciones no te puedan llevar a un sentimiento de que te puede hacer tomar decisiones incorrectas. Profesor, buenas noches. Abraham Acosta para La Roca Ñanuti. Usted observó que el árbitro le habló o le trató mal a Brian. Y una segunda consulta, ¿qué tanto pesa esta derrota teniendo en cuenta con la intensidad que arrancó el equipo? No es que le habló mal, sino le habló en un carácter fuerte
que de repente un jugador que hace 5 meses estaba jugando en Liga, venir a jugar contra Cerro Porteño, mostró su carácter del profe. Es su forma de arbitrar, seguramente. Yo más digo de que ante gente joven, no sé si de repente a Piri, a Lucho, a Núñez, a Samudio le va a hablar en ese turno. Esa es lo que quiero decir, ¿verdad? O sea, si vas a hablar así siempre a todos los jugadores, bienvenido sea. Pero le estamos hablando a un joven que hace 5 meses ni se imaginaba que iba a estar jugando contra Cerro Porteño. Es una percepción mía, ojo con eso. Luego tu consulta era, disculpame. ¿Cómo pesa la derrota? El vestuario está tranquilo. Como dijimos, lastimosamente, completa buena mire, ¿no? Profe, para ver su universo en la 72, pequeñas consultas. Primero, en el aspecto táctico, que usted mencionaba que iban corrigiendo justamente con Diego Martínez, porque arrancó bien Recoleta el partido, luego Cerro Porteño es una línea de 5, y ahí parece que perdió un poco el rumbo Recoleta, se cerró bien Cerro Porteño, si cuál es su perspectiva de eso. Y luego, en el segundo tiempo, Recoleta lo supo incomodar a Cerro Porteño, lo supo tirar para atrás a Cerro. ¿Sí cree que le faltó para llegar a más goles? Yo asumo 100% la responsabilidad. Cuando Cerro cambia su sistema, también cambio yo, y la equivocación es mía, porque cambia un 4-1, 4-1, y lastimosamente en ese sistema se nos hizo el gol. Inmediatamente, una vez que nos hayan concretado, volví al 4-4-2, porque veía que mis jugadores estaban con una intensidad y una dinámica muy alta, y había mucho desgaste realmente. Entonces traté de suavizar un poco el juego y tener un sistema un poquito no tan llamado conservador, sino tratar de llegar a ocupar todas las líneas defensivas. Y me salió mal, así que el único culpable en esto soy yo. Yo soy el que doy los órdenes. Buenas noches, profe, para Radio 1 de Marzo, ahorita en la cámara, no me puedo. Bueno, acabas de decirle que el mejor partido del equipo en este campeonato. Sabemos de que Recoleta es un equipo que ha sido la revelación de este campeonato. ¿Está conforme, profe, a pesar del resultado por el rendimiento de sus jugadores? 110% conforme, porque al salir y entrar en el vestuario, toda su camiseta estaba mojada. Eso significa mucho para mí. Si la camiseta de mi jugador está seco, significa que no jugó. Pero todos mis jugadores salieron con la camiseta mojada. Muy conformes por cada uno de ellos. Segundo, somos la revelación, sí, nos vamos a mantener en esa política, porque vamos a ganar más que perder de la manera que nosotros nos estamos moviendo dentro del campo de juego. Así que hoy es una derrota, es parte del juego. Poder ganar, poder empatar, poder perder. Hoy me tocó perder. En los últimos 11 partidos solamente perdimos 2. En todo el campeonato perdimos hasta ahora 5. Pero así también yo les puedo asegurar que vamos por buen camino y vamos a llegar a los objetivos que nos hemos trazado. Con esto final. Así las palabras de Jorge González, el técnico de Recoleta, con el mensaje entre sonrisa. Openta Guaranire. Eso fue lo que se habló en vestuarios para levantar la cabeza después de lo que fue esta derrota aquí ante Cerro Porteño. Nosotros vamos cerrando nuestro trabajo aquí en Río Vero. Será hasta el día de mañana, Dani. Correcto, Víctor, muchas gracias. Así escuchábamos lo que decía Jorge González, el técnico de Recoleta, después de la derrota 3-1 del Canario ante Cerro Porteño. Recoleta que no caía desde la fecha 9 y los 6 partidos sin conocer la derrota, 4 empates y 2 victorias. Y ahora vuelve a perder ante el equipo de Cerro Porteño. En este caso, como ya lo había hecho en la primera rueda, cae también en el duelo de esta segunda rueda, dejando atrás este invicto de 6 partidos que llevaban en el campeonato. Nosotros con esto nos vamos despidiendo con la promesa de reencontrarnos mañana a las 11:30 con el fenómeno de las siestas, con Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín y todo el equipo por Monumental AM 1080. Por la sintonía de siempre, muchas gracias. Buenas noches. La pelota para Iturbe, giró, le va a pegar, le pegó, tiró, pelota al poste, el rebote, León, gol,
yo me fijé en el festejo de Diego Martínez, miró, hizo silencio Diego Martínez en el gol de Cerro Porteño, llamó la atención la manera como festejó Martínez. Lo cierto que Diego León, de ese rebote de Iturbe que ponga en el palo, y ahí aparece León, solo define y pone el primero para Cerro. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a Recoleta por 1-0. Monumental. Bueno, no estaba jugando bien Cerro, pero recién decía estaba llegando por lo menos. Acá Iturbe saca un remate que pega en el palo, después León recibe el rebote para acomodarse primero, para pegarle después. Hay que ver la posición de León, si es lícita o si no. Lo cierto y lo concreto, que sin jugar bien, y quizás el menos pensado León, convierte el primero para Cerro. Momento del gol. 33 minutos, primera etapa. La pelota punta derecha para Alan. Va a jugar el medio, tiró, salvó al arquero, remata el arco, gol, gol, gol. ¡Gol! De Cerro Porteño. Marecos, el gol para Cerro Porteño. Marecos, el juvenil, mira, festeja. Marecos, todos van al asistente, reclamando justamente esa falta previa a Luis Cardoso. Van también otros jugadores, rodean al árbitro, a Mario Díaz de Vivar. Lo cierto que Marecos, Iván Marecos pone el segundo para Cerro. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a Recoleta 2-0. Monumental. Y vayamos por parte ahora. El gol lícito en cuanto a la posición del jugador de Cerro, que arranca la jugada y lo hace de buena forma, Alan Benítez. La definición estupenda del chico Marecos para darle el segundo a Cerro. Hasta ahí todo bien. Por eso tenía mi duda de que haya sido offside. Ahora, la falta también existió. Y a Recoleta le anulan un gol por falta previa y a Cerro no le anulan el gol. Por eso, la desesperación, el enojo, el enfado de la gente de Recoleta. Momento del gol. 8 minutos, segunda etapa. Pelota en el aire, le quedó a Alan, tiró, gol, 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 gol. Ahora sí, Alan Benítez con pierna derecha, el gol de Alan. La pelota al poste derecho, el centro sobre la izquierda y Alan, y va y lo abraza el juvenil Iván Marecos. Y Alan pone el tercero. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro Porteño 3. Recoleta 1. Monumental. Quizás uno de los jugadores de Cerro que más busca el gol, que más intenta, que todas las veces que tiene la posibilidad de ir al ataque lo hace. Una jugada con un centro de Wilder Viera, una peinada de Núñez en el primer palo, que desacomoda la defensa, que lo deja solo, pero solito a Alan Benítez, que le pega de primera al palo más alejado del arquero y le da el tercero a Cerro. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Radio Caguazú 640M de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Los jabones Mar Coco te transportan en cada baño a un mundo de naturaleza pura y sensaciones frescas en tu piel. Sentí la naturaleza al máximo con los jabones Mar Coco.
En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021 49 59 50 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Vuelve el cumbiazo, tercera edición, 30 de abril en el Jockey Club, en vivo, Lalo y los Descalzos, Grupo Topaz, La Revancha, Amin Martínez, el Chiche Vallenato, Alejandro Palacio, Los Pibes Choros, Refugio de Amor y mucho más. 30 de abril en el Jockey Club. Entradas a la venta por todoticket.com y puntos de venta. Invita Banco Itaú y Brahma Música. Es una producción de García Group. En Chevrolet Garden somos tradición en pickups. Somos picaperos. Llega a la cima conduciendo la brutalmente renovada Chevrolet S10 con más capacidad, sofisticación y tecnología que definen a una verdadera pickup. Retira tu S10 en cuotas desde 2.750.000 guaraníes con financiación propia del Grupo Garden o al contado desde $34.990. Incluye transferencia y seguro por un año. Chevrolet Garden, 7º año consecutivo, líder en ventas en la red Chevrolet de Paraguay. Con Zuko mamá sabe hacer más rico cada momento. Porque sabe que hay un sabor perfecto para cada ocasión. Nadie sabe como mamá. ¿Me servís otro Zuko, ma? Nada sabe como Zuko. Llegó la nueva Nissan Qashqai 2025, con un estilo y diseño totalmente renovado. 6 airbags de serie, techo solar panorámico, pantalla multimedia de 12 pulgadas con audio premium y tracción 4x4. La nueva Nissan Qashqai premiada con 5 estrellas en seguridad. Llévala en cuotas de 2.500.000 guaraníes, con transferencia y seguro por un año, o al contado desde $25.990. Financiación propia del Grupo Garden. Nueva Nissan Qashqai 2025. Esto es Nissan. Con Multivitam 27 Plus, vos también podés elegir. Concentrarte al máximo para hacer lo que te apasiona. Seguir entrenando para rendir más. Mucho más. Pasar más tiempo con tus amigos. Hasta continuar tu serie favorita. Con Multivitam 27 Plus, elegí más para tu día. Es de Laboratorios Catedral. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Dolor de espalda, de cabeza o de cuerpo, por el trabajo, el deporte o el cansancio diario. El médico lo tiene claro. Un Banes y a seguir. Banes, el ibuprofeno número 1 recomendado por médicos. Si hay dolor, un Banes y a seguir. Ibuprofeno de 400 miligramos, antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Un producto de Indufar Sisa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Nuevo Persil Acción Profunda Plus. Elimina manchas incrustadas y bloquea los malos olores. Llegó la nueva Nissan Qashqai 2025, con un estilo y diseño totalmente renovado. 6 airbags de serie, techo solar panorámico, pantalla multimedia de 12 pulgadas con audio premium y tracción 4x4. La nueva Nissan Qashqai premiada con 5 estrellas en seguridad. Llévala en cuotas de 2.500.000 guaraníes, con transferencia y seguro por un año, o al contado desde $25.990. Financiación propia del Grupo Garden. Nueva Nissan Qashqai 2025. Esto es Nissan. Sabemos lo que un tatuaje significa para vos. Hacé que tus tatuajes vuelvan a brillar con Clarima. Clarima es la crema de uso diario ideal para cuidar tus tatuajes, ya sean nuevos o antiguos. Mantén tu piel hidratada y saludable con Clarima. Más información en nuestras redes, @clarima.py. Tus recuerdos siempre vivos y brillantes con Clarima. Disponible en todas las farmacias, supermercados y tiendas de cosméticos del país. Dolor de espalda, de cabeza o de cuerpo, por el trabajo, el deporte o el cansancio diario. El médico lo tiene claro. Un Banes y a seguir. Banes, el ibuprofeno número 1 recomendado por médicos.
Si hay dolor, un Banes y a seguir. Ibuprofeno de 400 miligramos, antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Un producto de Indufar Sisa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Te mudaste y querés cambiar los muebles? ¿Querés ir a ese concierto donde vienen todas tus bandas favoritas? ¿Necesitas un préstamo? Pedile a Itaú, sin vueltas. Préstamos personales desde 29.000 guaraníes por millón. Conoce más llamando al 021-617-5050. Itaú, hecho con vos. Con Zuko mamá sabe hacer más rico cada momento. Porque sabe que hay un sabor perfecto para cada ocasión. Nadie sabe como mamá. ¿Me servís otro Zuko, ma? Nada sabe como Zuko. Nueva Amarok, la camionetaza de Volkswagen. Ahora con servicio gratuito. Sí, escuchaste bien. La pickup más fuerte incluye 3 años o 100.000 kilómetros de servicio sin costo. Lo que ocurra primero. Consulta los detalles de esta promoción en Diesa y recibí además una tasación especial por tu camioneta para subirte a la nueva Amarok. Sin rival, la más fuerte. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Volkswagen. Encara las rutas como un pro con la Pickup Jeep. Viví la experiencia de conducir la Pickup Jeep 4x4 en su versión automática, confort y tracción en una misma pickup por tan solo $29.990. Escribinos al WhatsApp 021-519-1000 y agenda un test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. Llegó la nueva Nissan Qashqai 2025 con un estilo y diseño totalmente renovado. 6 airbags de serie, techo solar panorámico, pantalla multimedia de 12 pulgadas con audio premium y tracción 4x4. La nueva Nissan Qashqai premiada con 5 estrellas en seguridad. Llévala en cuotas de 2.500.000 guaraníes con transferencia y seguro por un año o al contado desde $25.990. Financiación propia del Grupo Garden. Nueva Nissan Qashqai 2025. Esto es Nissan. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021 49 59 50 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Con Multivitam 27 Plus, vos también podés elegir. Concentrarte al máximo para hacer lo que te apasiona. Seguir entrenando para rendir más. Mucho más. Pasar más tiempo con tus amigos. Hasta continuar tu serie favorita. Con Multivitam 27 Plus, elegí más para tu día. Es de Laboratorios Catedral. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Nuevo Persil Acción Profunda Plus. Elimina manchas incrustadas y bloquea los malos olores. Para el dolor, un Zetamol. Barba para la fiebre, un Zetamol. Barba para el dolor, un Zetamol. Un Zetamol. Zetamol 500 miligramos es paracetamol. En sus presentaciones, polvo efervescente y comprimidos. El primer bioequivalente del mercado. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Un producto de Indufar Sisa. ¿Te mudaste y querés cambiar los muebles? ¿Querés ir a ese concierto donde vienen todas tus bandas favoritas? ¿Necesitas un préstamo? Pedile a Itaú, sin vueltas. Préstamos personales desde 29.000 guaraníes por millón. Conoce más llamando al 021-617-5050. Itaú, hecho con vos. Los jabones Mar Coco te transportan en cada baño a un mundo de naturaleza pura y sensaciones frescas en tu piel. Sentí la naturaleza al máximo con los jabones Mar Coco.
Llegó la nueva Nissan Qashqai 2025, con un estilo y diseño totalmente renovado. 6 airbags de serie, techo solar panorámico, pantalla multimedia de 12 pulgadas con audio premium y tracción 4x4. La nueva Nissan Qashqai premiada con 5 estrellas en seguridad. Llévala en cuotas de 2.500.000 guaraníes, con transferencia y seguro por un año, o al contado desde $25.990. Financiación propia del Grupo Gardner. Nueva Nissan Qashqai 2025. Esto es Nissan. Sabemos lo que un tatuaje significa para vos. Hacé que tus tatuajes vuelvan a brillar con Clarima. Clarima es la crema de uso diario ideal para cuidar tus tatuajes, ya sean nuevos o antiguos. Mantén tu piel hidratada y saludable con Clarima. Más información en nuestras redes, @clarima.py. Tus recuerdos siempre vivos y brillantes con Clarima. Disponible en todas las farmacias, supermercados y tiendas de cosméticos del país. Le preguntamos a ChatGPT qué significa animarse y nos respondió que significa tener el valor o la decisión para hacer algo nuevo y desafiante superando la inseguridad. En Interfisa Banco llevamos 45 años haciendo que la gente se anime, ofreciendo procesos simples, seguros y confiables. Hoy, con más de 300 funcionarios y 19 sucursales en todo el país, podemos decir que animarse sigue siendo nuestro principal motor y el de nuestros clientes. Interfisa Banco. Animarse es simple. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental AM 1080, donde se genera la información.